Buongiorno pueblo, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este Guachalón. Hoy Juventus Leche, un partido, una final más. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo van? Estamos aquí en uno de los partidos que tenemos pues que ir ganando para poder sumar punto a punto. Otra prueba más para Igor Tudor, ¿no? Un Igor Tudor que ha realmente agarrado una Juventus y le ha cambiado esa mentalidad, ¿no? Se ve una mentalidad diferente, una mentalidad de luchar, de correr, ¿no? Pero nada, justo ahí, mientras mencionaba a Igor Tudor, ya había declarado él antes del partido en DAZN. Vamos a ir también a esas declaraciones, vamos a ver también la alineación titular. Por ahí se hablaba de que Kefren Turam no iba a estar, ya que tenía un par de molestias. ¿Estará o no estará? Probablemente algunos ya lo saben, no los quiero spoilear a aquellos que no lo saben. Hoy voy a estar yo, el Capi, probablemente por ahí se pueda conectar un poquito, un ratito más tarde. Igual vamos a pasar a los comentarios y darle el saludo al primer comentario del Guachalón, que es Leo Acuña. Un saludo para Leo, ¿no? Nos dice: saludos, pueblo, quería confesar que amo los Guachalón. Gracias por el tiempo que comparte con nosotros. Saludos. No, en realidad es al revés. Nosotros amamos que ustedes sean parte de los Guachalón y que nos den su tiempo y nos escuchen para poder llevarles a ustedes y transmitir todas estas emociones que junto a Capi y todos aquellos que se suman al Guachalón logran hacerlo viendo al equipo que más amamos, ¿no? La Juve. Pasamos ahí a Galduar, ¿no? 98-21. ¿Cómo estás, Galduar? Saludos, pueblo. Esperemos una victoria y buen juego por parte de nuestro equipo. Ojalá con Seisao tenga minutos. Sí, sí, la verdad es que sí. Ojalá Chico tenga minutos. Si bien se hablaba mucho de que la alineación no le favorecía tanto en comparación a la que tenía con Mota, yo creo que sí le favorece. Yo creo que puede jugar como el reemplazo tal vez por ahí de Coop, o incluso si ya quieren llevarlo a un tema más de recorrido. Sabemos que Chico es un jugador que tiene mucho recorrido, ¿no? Que le gusta meter, que le gusta empujar, entonces por ahí podría ser un buen reemplazo para Nico González, ¿no? Que creo que va a jugar por derecha, ahora ya lo vamos a descubrir, pero por ahí podría darnos algo diferente, ¿no? Sobre todo porque él es un revulsivo que siempre está ahí, ¿no? En la herida, está punzando, entonces por ahí podemos conseguir algo diferente con él. Eh, por ahí también Capo nos saluda, ¿no? Saludos, fino a la fine, Forza Juve. Vamos, nos dice, sí, vamos, vamos, hoy es una final más que tenemos que ganar. Por ahí también nos saluda Víctor, ¿no? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice: chao pueblo, saludos Capi, aquí activos con ustedes, hoy ganamos 2-0, goles de Dusan y Gildi. Se moja Víctor, ¿no? Ya se mojó. Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que hoy el gol llegue a Dusan, que es lo que más necesita hoy mismo. Realmente necesita marcar, necesita meter, y yo creo que le va a servir bastante, ¿no? El poder sumar. Igual para Gildis, ¿no? Que hemos visto que eh, está recuperando el nivel, ¿no? Está recuperando el nivel, y yo creo que ya el tercer partido, donde ya vamos a poder ver un poco más el trabajo que viene haciendo Tudor y cómo lo está plasmando en el equipo y también cómo lo están entendiendo los chicos, ¿no? Yo creo que eso también es algo súper importante. Por ahí Capo se moja y nos dice 4-0, doblete de Blajovic, Kup y Gildis. Mira, nos daba por ahí un golcito para Kup, que no le vendría nada mal, la verdad. ¿Ah? Sería bastante bueno que Kup mete un golcito, que marque. Yo creo que eso también va a ser importante para el resultado y sobre todo para que él agarre confianza, ¿no? Un jugador bastante golpeado, no solo yo creo que la crítica, sino también por el peso mental que él puede tener y la presión que representa justamente llevar la camiseta de la Juve, ¿no? Ha sido, creo que uno de los jugadores más criticados a lo largo de la temporada, y esperemos que, bueno, este cambio de mentalidad con Igor lo ayude justamente a agarrar confianza y pueda seguir creciendo, ¿no? Por ahí, Jefferson nos dice: Team Nona, 3-0. No, lindo, lindo. La verdad que también lo vi ayer, me emocioné mucho. Esperemos que se dé el 3-0. Rodrigo Valencia nos dice: la fe. Gianfranco nos dice: saludos, saludos, Gianfranco. Alexander nos dice: trabajando de delivery en Santiago de Chile.
Chile, perdón, paso por acá dejando mi like, apoyando, un abrazo. Un saludo para ti, Alexander, un saludo también para ti, espero que nos estés escuchando en el camino. Y nada, al igual que Alexander, ustedes también dejen su like, ¿no? Ayúdennos, porque como dice el Capi, ¿no? Para ustedes es algo pequeño, pero para nosotros es un mundo, ¿no? Entonces, de verdad que nos ayuda bastante a poder seguir trayendo estos guachalón y sobre todo poder seguir compartiendo con ustedes, ¿no? Que es lo más importante. Y si hablando de importante, por ahí tenemos a alguien que también viene, justamente ¡Bien! Marquito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marquito? ¡Oh! ¡Forza Juve! ¿Cómo estás? ¡Ah! Ah, ¿qué En tal? directo, ¿Cómo ¿cómo estás, estás? Piero? Bien, bien, Marquito, bien, No, aquí recién escucho mal. conectándome. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, acá todavía afuera, pero ahora entramos ya. Mira, Muy bien. Cómo está el ambiente por allá? ¿Cómo ves el partido? ¿cómo está? Sí, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo están las sensaciones por allá? La gente está así La con gente quiere 3 ansias. puntos, Piero, la 3 gente quiere puntos, 3 puntos. sí, 3 puntos. ¿Ya viste la alineación o Vamos todavía? a ver. ¿Eh? ¿Ya viste la alineación? No, no, cuéntame. No. Dale, dale. Entonces vamos a pasar juntos a ver la alineación. Acá la voy a mostrar. Justo saltan a la cancha. A ver, espérame, acá la tengo. Uy, la perdí. Acá está. Acá está. No sé si Enséñame, la logras enséñame. ver. Ahí está. Tenemos a Di Gregorio en el arco, Kalulu, Veiga, Kelly, ¿no? La línea de tres, que ya sabemos que en verdad Igor la viene usando ya desde el primer partido y creo que Ah, Veiga se ha Juega vuelto. Turán. Sí, juega Turán, juega Turán. Va a jugar Lilia. Estaba en duda porque tenía como una Está pequeña McKennie para molestia. la izquierda. Sí, ha No, puesto a McKennie por izquierda como carrilero, ha puesto a Nico González por derecha como carrilero, en el medio va Locatelli Turán, Gillis, Cup Miners y Dusan, ¿no? Me sorprende que no vamos, ponga 3 puntos, Cambiazo. Piero, hay que hacer 3 Tres puntos. puntos, 3 puntos, ¿no? Me sorprende que no haya puesto Cambiazo, ¿no? Yo esperaba Ya, Cambiazo, de repente yo ya también me titular. esperaba cambiazo, pero bueno, entrará en el Sí, segundo tiempo. sí, Piero, ¿no? ¿cómo Como fue que te para. dejaron solito ahí? Cuéntame. No, ¿Por nada, qué el nada, tú pueblo te sabes. abandonó? No, no, el pueblo nunca me abandona, nos Que si acompaña no vengo siempre. yo desde el estadio, Piero, te salvo ahí 5 minutos por lo menos. No, no, nada, al contrario, yo agradecido de tu compañía, Marco, tú sabes que siempre es especial tenerte aquí, ¿no? Yo sé que de verdad te agradezco mucho, ¿no? Es Mira, lindo la poder próxima nos vemos estar en ahí. Perú, Piero. Nos Claro, vemos allá en bienvenido. Lima. Claro que sí, yo te espero con los brazos abiertos, ya tú sabes, ya yo te llevo aquí para que Dale, dale. disfrutes, para que jugamos Mira, un mira, partido acá también, el ¿ah? saludo de Guayo. ¡Chao, ¡Saludos! pueblo! ¡Chao! ¡Chao! Este, ¡Saludos! Pensami che prima o poi ti vengo a trovare, eh. A que antes o después viene el Guayo también a visitarte. Claro, claro que sí, que venga, invitados siempre, que vengan. Bueno, Piero, te tengo que dejar que entramos ya, que estamos ya Dale, un poco, Marquito. vamos con un poco de retraso. Todas las vibras, Marquito. 3 puntos hoy día. Tres Vamos, puntos. vamos, mira. Vamos, vamos. Forza Juve. Forza Juve. Qué lindo, ¿no? Qué Ciao lindo. Pieruz, Nos Forza vemos, nos Juve. vemos. Forza Juve. Nos vemos, Marquito. Chao, chao. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Esto es el guachalón, muchachos, ¿no? Esto es el guachalón. No importa en qué parte del mundo estén, siempre estamos unidos por un solo sentimiento, ¿no? Que es la Juve. Qué lindo, en verdad. Marquito justo acá se conectaba, ¿no? Y a pesar de que de repente no estamos físicamente en el estadio, espiritualmente estamos ahí, ¿no? Creo que todos los que estamos en este guachalón quisiéramos estar ahí alentando, gritando, quedándonos sin garganta, ¿no? Sin aliento, pero para seguir. Y bueno, nada, justo le contaba a Marco la alineación titular que me parece que creo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Ahora, yo creo que Cambiaso no está jugando titular hoy porque tal vez todavía no está al 100%, ¿no? Recordemos que venía una lesión, entonces hay que ir progresivamente dándole minutos. Creo que McKennie por izquierda, si bien lo sufre un poco porque es pie cambiado, tampoco no desatina tanto, ¿no? Nico González de carrilero por derecha creo que lo puede hacer bastante bien y puede apoyarnos también en ese recorrido, ¿no?
Luego de eso, en la línea de 3 no hay más, ¿no? O sea, en la línea de 3 es lo que hay, es lo que tenemos, sabiendo que tenemos a Gatti lesionado. Yo creo que ahorita Veiga se ha vuelto como un pilar importante en la defensa de Tudor, sobre todo porque tiene ese disparo largo, ¿no? Ese balón, ese pase largo, que es algo que también necesitábamos bastante y que creo que nos sirve mucho en esta línea de 3, ¿no? Con un Kalulu que el partido pasado fue un bombero, cometió varios errores, también es cierto, pero también los apagó. Entonces esperemos que hoy esté concentrado y pueda continuar con esta solidez defensiva que podemos tener atrás. Kelly, la verdad, nada que decir. O sea, yo creo que es un jugador que si Igor Tudor lo sabe trabajar, puede tener un rendimiento aceptable, ¿no? No creo que, no, o sea, no le digo que sea un prodigio, pero al menos algo que sea aceptable, ¿no? Y creo que la Turatelli, ya todos lo conocemos, ¿no? Estábamos preocupados, creo, algunos porque Turán no iba a poder estar, al final llega, lo logra, y yo creo que entre Locatelli y Turán hay un gran balance defensivo, hay un gran balance defensivo y creo que por ahí también podemos estar tranquilos, ¿no? Esperemos hoy día que Cup Miners y Gildis puedan aportar o llenar de balones o pases a Dusan, ¿no? Y que Dusan la sepa capitalizar, ¿no? Queremos ver un Dusan que no esté peleando con los árbitros, sino que le esté metiendo, ¿no? Que esté ahí en la jugada, ¿no? Que pare el balón, que mire, que gire, que le pegue al arco, ¿no? Yo creo que ese es el Dusan que todos queremos, ¿no? Y que es importante también el poder justamente tenerlo activo, ¿no? Pero nada, ahora sí, sigamos con los comentarios, chicos, sigamos con los comentarios ahí. Marquito justo llegó y bueno, ya no pude seguir leyéndolos, pero nada, sigamos ahí con Alexander, ¿no? Que nos decía trabajando en el delivery, le mandábamos un abrazo. Hugo Maleón nos dice, no, hola, ¿cómo estás, Pierre? Un fuerte abrazo también para ti, Hugo. Deseo que hoy se gane y se muestre las ganas, ¿no? De ganar y pues que la realidad vaya cambiando, ¿no? A ser ese equipo gigante de Italia, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todo es progresivo, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en un momento bastante difícil, bastante complicado, no solo a nivel de juego, a nivel de campo, sino también a nivel interno. Eh, pero yo creo que al final siempre hay una luz al final del túnel, ¿no? Siempre esperando lo mejor y la verdad es que la Juve es este tipo de equipos, ¿no? Que a veces entra en un periodo donde cae, pero resurge y cuando resurge, o sea, realmente lo hace bastante bien, ¿no? Entonces yo creo que hay confianza en que va a pasar eso. Por ahí David nos dice, ¿no? Llegando y dejando mi like. Muy bien, David. Al igual que David, ustedes también tienen que dejar ese like para seguir con estos Watchalong. Alexander nos dice, ¿no? Por la victoria, así es, Forza Juve per sempre, ¿no? Francisco nos dice, ¿no? Saludos desde Venezuela, Piero, Forza Juve. Un saludo, Francisco, Forza Juve también. Jair nos saluda y nos dice, buenos días, pueblo, aquí un poco triste todavía, pero creo que esta semana le he pasado un poco mejor, ahí vamos paso a paso, poco a poco, ojalá hoy nuestro equipo se lleve la necesaria victoria, esperemos que sí, para que eso también te ayude a levantar un poco más el ánimo, así que nada, tranquilo ahí, Jair, fuerza, fuerza. Alberto nos dice, ¿no? Con este esquema hace mucha falta Way y Cambiaso. Sí, 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 yo también creo lo mismo. Creo que Wea y Cambiaso en este esquema son los carrileros titulares. Si es que buscamos un tema más eh, eh, tirado al tema de, no sé cómo llamarlo. Yo creo que en el caso de Cambiaso y Wea son jugadores que se adaptan muy bien porque tienen un recorrido largo y saben volver, ¿no? Aparte de que en el caso de Cambiaso hay bastante técnica, ¿no? Entonces, el traslado del balón te da una oportunidad para poder de repente ser venenoso por esa banda, ¿no? Mientras que Wea, aparte de tener velocidad, tiene una pegada que realmente es bastante buena, o sea, le pega bien, entonces eso también es un arma a poder utilizar, ¿no? Yo creo que Ivor es consciente de eso y probablemente en el segundo tiempo veamos de repente a Cambiaso y Wea por las bandas, ¿no? Que también sería interesante porque, o sea, no le das respiro al rival, ¿no? O sea, sacas a Kenny, que es un todoterreno, y sacas a un Nico González, que es peligroso, y que también por ahí te puede inventar algo, y metes a dos rápidos, ¿no? Pero con técnica y con disparo, o sea, creo que cuidado, ¿no? Cuidado, cuidado ahí, ¿no? O sea, yo creo que puede ser una bajo la manga para Tudor. Francisco por ahí nos mandaba, creo que un emoji, creo. Nos dice, Pueblo y nos dice, vamos con esos likes, exacto, vamos con esos likes. Víctor nos dice, Piero, ¿hay alineación oficial? Sí, justo la había puesto ahí, si la pongo nuevamente para que la puedan ver. A ver, aquí está, era justamente estos de aquí. Ahí veíamos pues a Di Gregorio en el arco,
Calulu, Renato Veiga, Kelly, González por derecha, Locatelli, Turán, McKennie por izquierda, Cup Miners, Gildis y Dusan Blajovic, ¿no? Que creo que es lo que hablábamos, ¿no? Esperemos que hoy Dusan se moje y pueda por ahí meter un par de golcitos, ¿no? Sigamos ahí con los comentarios. A ver, aquí estamos. Fino a la fine, nos dicen por ahí. Javier nos dice, ¿no? También Cris nos saluda y dice, hola, saludos desde Panamá. Un saludo grande para ti también, Cris. Saludos desde Italia, nos dice Giuseppe. Fino a la fine. Por ahí también Alexander nos dice, por supuesto, siempre escuchando y apoyando. Muy bien, Alexander. Galduar nos dice, qué grande Marco, ¿no? Sí, Marco es un grande Marco, ¿no? Siempre ahí llevando ese amor y todo ese conocimiento, ¿no? Todo ese conocimiento que tiene Marco de verdad que es impresionante, ¿no? Es muy admirable, de verdad. Por ahí nos dice grande Marco desde el estadio, que Joshua nos dice, único canal de YouTube en español con enviados al estadio, ¿no? De la Juve durante los partidos. Y así es cierto, ¿no? Nosotros tenemos, tenemos esa oportunidad, ¿no? Esa linda opción de poder no solo contarle los guachalón desde aquí, sino que tener a Marquito que está allá, o a veces de repente alguno de los, Enzo, de repente Joshua, o de repente también Dieguito, ¿no? Entonces, todos ellos también han visitado y han estado allá y nos han llevado con ellos, ¿no? Entonces, tenemos esa linda oportunidad de poder no solo vivirlo desde la pantalla digital, que a veces es un poco difícil, ¿no? Porque estamos alejados de esa pasión y tratamos de llevársela a ustedes y la puedan sentir como si estuvieran directamente ahí, ¿no? Oliver Di Pilo nos dice, Piero, qué bueno ver a Tudor dando indicaciones directamente a cada jugador en el calentamiento, plenamente involucrado. Y sí, ¿sabes qué? Yo opino lo mismo que Oliver, ¿no? Es una gran diferencia, ¿no? Yo veo una cercanía bastante interesante por parte de Tudor, ¿no? Dando indicaciones, hablándole a los jugadores, llamándolos, pidiéndoles intensidad. Eh, hay algo que, bueno, que también creo que sabemos todos, ¿no? Igor es un jugador que cuando era jugador era bastante intenso, bastante emocional, ¿no? Él vivía o sentía mucho los colores y vivía cada partido, ¿no? Entonces yo creo que ahora como DT él también busca transmitir y yo creo que eso es lo más importante de todo. Cuando un DT te transmite cosas, te transmite emociones, sensaciones, no solo la filosofía de juego, sino transmite lo que siente, eso es un plus para el jugador que te escucha, porque se motiva, ¿no? Se motiva a seguir dándolo todo. Por ahí Jefferson nos dice, ¿no? Nunca antes me sentí tan cerca de la Juve, ¿no? Mil gracias por existir. No, gracias a ti, Jefferson, por seguirnos. Yo también, al igual que tú, ¿no? Me siento súper cerca de la Juve gracias al pueblo Juve, ¿no? Víctor nos dice, Piero, es un crack, comentarios acertados y buenas gracias, Víctor. No, nada, en verdad, los cracks son ustedes, muchachos. Los cracks son ustedes porque gracias a ustedes nosotros somos lo que somos hoy en día, ¿no? Una comunidad que sigue creciendo y que obviamente va a seguir creciendo gracias a todos sus likes, a su apoyo, para que estos guachalón, no solo el guachalón, el match análisis con el prof, los martes, los miércoles, el banquillo que ahora también está con Joshua, los viernes, ¿no? Entonces la idea es traerles todo el contenido que podamos para que ustedes siempre se sientan cerca al equipo que aman, al equipo que amamos, que es la Juve. Rodrigo dice, no, Piero, eres mi compatriota, la revelación. Sí, sí, soy de Perú, soy de Perú. No sé si por ahí, creo que ya todos lo saben, igual por ahí lo refuerzo, soy de Perú, de Lima, Perú. Bueno, nada, apoyando a la Juve siempre. Todos saben que la Juve tiene hinchas en todo el mundo y acá en Perú también tenemos gobos, ¿no? Y bianconeros que siguen a la Juve. Galvar nos dice, no, siempre de acuerdo contigo, Piero, siempre acertado con los comentarios y voy por la misma línea, ¿no? De opinión contigo. Eres un grande. No, gracias, Galvar, de verdad que yo en verdad no soy grande, yo soy igual que ustedes, amigos, todos acá somos un solo frente, ¿no? Una sola unión, apoyando a la Juve y siempre buscando lo mejor, ¿no? Hay momentos en los cuales de repente no estamos de repente brillando como quisiéramos, pero ya va a llegar. Hay que tener paciencia, hay que tener buena vibra y va a llegar. Víctor nos dice, ¿no? La Juve puede estar dormida, pero cuando despierta, cuidado. Exacto, cuidado, que cuando despierta, peligroso, ¿no? Prefiero más a Colo que a Dusan, es más letal. Sí, yo creo que son jugadores diferentes, ¿sabes? Yo creo que Colo es un jugador un poco más de contra.
más de contragolpe, ¿no? Más de momentos rápidos, de poder aprovechar el balón en situaciones de velocidad, ¿no? Y yo creo que eso le viene bien. En el caso de Dusan, creo que Dusan es más un killer de área, ¿no? Es un 9 de área chica. Ha mejorado mucho el tema del pivot, pero yo creo que es un delantero que necesita que lo alimenten mucho más. Entonces, cuando el balón no le llega, a veces es un poco más difícil de repente notar o darse cuenta que está haciendo un buen partido, ¿no? Y eso también le pasa a Colo Muani, ¿no? Y eso creo que le pasa en general a todos los delanteros. Si un delantero no es alimentado por los que lo rodean, es un poco difícil el poder de repente llegar al gol, o simplemente de repente si no marcas es difícil el poder darte una buena puntuación en el juego, ¿no? Pero nada, esperemos que hoy se pueda dar, ¿no? Ya sea Dusan o de repente Colo entrando en el segundo tiempo. Francisco nos dice, ¿no? Hoy el americano la rompe, Piero. Sí, la verdad es que McKennie es un jugador que se lo ha ganado a pulso, ¿no? Se ha ganado la titularidad a pulso, es un jugador que no importa el DT, siempre termina siendo titular, ¿no? Y eso habla mucho del trabajo y compromiso que tiene, ¿no? Carlos nos dice, fino a la fine, ¿no? Desde Nicaragua. Un saludo para Nicaragua. Pedro nos dice, Wea es el que puede hacer ese carril por la derecha, no hay otra ahora. Sí, la verdad es que Wea es un jugador bastante bueno por derecha, ¿no? Creo que esta temporada ha sido muy buena para él en comparación de la anterior. Creo que ya se supo adaptar al juego, al torneo y lo hace bastante bien, ¿no? Eh, por ahí Víctor nos dice, ¿no? No mejor cosa que tener un bobo de... Sí, claro, ¿no? Claro, es un sentimiento diferente, ¿no? Tener a alguien que conoce llama a la Juve, ¿no? Los jugadores ya están entrando al campo, muchachos, ya están todos ahí saludando, se acercan un poco de repente por ahí a tomar agua, hidratarse, mientras que el equipo rival, el Leche, ya está ya tomándose la foto también por ahí, ¿no? José Antonio nos dice, vamos Juve, ¿no? Lo que nos falta es nuevos fichajes. Sí, yo creo que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Igual ahora se viene una ventana pequeña de fichajes por el Mundial de Clubes. Vamos a tener que ver primero el tema de las renovaciones y si es que Tudor se va a quedar o no. Porque eso también es un factor determinante, ¿no? Fichar ahora de repente no tendría mucho sentido porque tú no sabes si es que el DT que va a venir va a querer al fichaje que se hizo, ¿me entienden? Entonces hay que tener también presente eso, ¿no? José Antonio nos pone 2 corazones ahí. Alexandra dice, este canal es lo máximo, estoy con la nona 3-0, así es, todos estamos con la nona. Fabián, hola Fabián, un saludo, nos dice, vamos Pierito, no, sí, vamos muchachos ahí a meterle al partido. Entonces nada, por ahí nos están mostrando al VAR, ya ustedes saben, ¿no? El VAR en verdad es como, es simplemente pantalla, ¿no? No hay nada que decir ahí muchachos. Pero nada, yo creo que hoy lo importante es poder llevarnos la victoria, es poder sacar un resultado favorable, ¿no? Porque al final esta es una final y yo creo que hoy tenemos que sí o sí marcar esos 3 puntos, ¿no? Vamos a las declaraciones de Tudor antes de que empiece el partido y nos dice, ¿no? Este partido, Kuhn Miners ha trabajado bien, pero se está hablando un poco demasiado de él, ¿no? Elegí a los 11 jugadores para hoy, no hay que equivocarse en nada, incluso los que entran y los que no entran son importantes, hay que reafirmarse, el Leche vendrá y no nos va a regalar nada, ¿no? Trabajo en balones parados, lo verán, siempre se trabaja en todo, en lo que ha faltado, pero también en lo que hacemos bien. Vi bien el equipo, pero luego hay que ver cuando empieza el partido, donde no se puede fallar en nada. McKennie y Perín, los chicos están todos bien, ¿no? No es un tema para media hora antes del partido, todos están concentrados y con ganas de hacerlo bien. Y sí, ¿no? Yo creo que se habló mucho, ¿no? De este tema de las apuestas, y yo creo que en verdad como ya sabemos todos, ¿no? Son temas para poder distraer o generar diferencias en la plantilla y la verdad es que eso no viene al caso, ¿no? Empieza el partido, muchachos. Segundo número 10, 11, 12, 13, 14 y empieza la Juve, arranca la Juve, ya la tiene ahí Kelly. Kelly que manda el centro, la tiene Kelly, ¿no? Vuelve ahí con Gildis, Gildis que levanta ahí la cabeza y se equivoca en el pase, la pierde Gildis y viene la contra de la Leche, pero atento Renato Veiga, ¿no? Renato Veiga la tiene ahí, la pasa para Di Gregorio, ya Di Gregorio la tiene y está mirando a quién darle, balón largo, ¿no? Se la manda a Dusan a Gildis que la recibe y la baja para Dusan que toca con Kefren Turán, ¿no? Ahora con Locatelli y ya la tiene Kelly. Kelly que se la pasa a McKennie. McKennie que levanta la cabeza y vuelve con Locatelli. Locatelli que pide el balón para Kefren. Kefren que le devuelve a Locatelli. Locatelli la pasa a Kelly.
Kelly que levanta el balón y la pica ahí, la pica Dusan, la tiene Dusan y le mete y a las manos del arquero. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Se hablaba mucho de que por ahí Kefren no iba a estar, al final llegó. Yo creo que es importante mantener estos dos mediocampistas, que es la Turatelli, que le da bastante equilibrio al equipo, tanto defensivo como ofensivo. Creo que se han complementado bastante bien, hay una buena sinergia. Ya la saca Falcone, la pelea ahí, la gana la Juve. Uy, choca ahí Gildis con el defensa del Leche. Eh, pero nada, creo que también hay un Veiga en el Leche, ¿no? Y él la tiene Dusan, habilita Dusan para Cup Miners, la pega con Miles y ¡gol! ¡Gol de Cup Miners! ¡Cupi, cupi! La Juve, la Juve, la Juve, la Juve. ¡Oh! La Juve, la Juve. Gol de Cupi, cupi, muchachos, al minuto número 1,5, creo yo, 40. La verdad que no tengo idea, pero un golazo de Cup Miners. Linda jugada en recuperación de un balón perdido que llega para Dusan. Ya la tiene ahí Kefren Turán, se la manda en pase a Dusan, Dusan que descarga rapidísimo, Miners que se mete entre dos y define con calidad, ¿no? Con calidad, muchachos. Qué linda definición de Cup Miners para decirte Juventus 1, Leche 0. La verdad que bastante bien esta jugada. Honestamente, muy rápido, llegamos al 1-0, ¿no? Ahí vemos cómo Tudor se abraza, porque estamos realmente asegurando el partido desde el primer minuto, y eso es algo que no hacíamos desde hace bastante tiempo, ¿no? Hemos cambiado ese chip. Pero nada, bastante bien, lindo para Cup Miners el poder agarrar esta confianza, porque este es el Cup Miners que necesitamos. Definición simple, muchachos, simple, sin complicaciones, no jugadas extra, no amagues extra, no, amigos, definir, frío, letal, como Robocop, ¿no? Entonces, nada, ahora sí volvemos al partido. Minuto 3 con 15, 16, 17. Ya la tiene Locatelli. Locatelli que levanta para Gildis de cabecita que se la baja para McKennie. McKennie que levanta la cabeza y pasa a Turán. Kefren que abre para Locatelli. Locatelli que vuelve con Kelly. Kelly que toca con McKennie que la deja pasar para Locatelli. Locatelli que la tiene, ya pica Nico González, pero hable por la banda derecha para Kalulu. Kalulu que la tiene y toca con Nico González. Nico González que la pasa para Locatelli. Locatelli que levanta la cabeza y se la manda a McKennie. McKennie que recepciona, encara al rival. Parece que estaba en posición adelantada. Bueno, nada, posición adelantada igual. Vemos una Juventus que está bastante propositiva, que ha salido a buscar el partido, que quiere llevarse esos 3 puntos, ya marcó un gol, yo creo que ahora está buscando el segundo. Leche todavía no reacciona, no sale de este asedio de la Juve, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Si ya metiste un golpe, tienes que meter el segundo, ¿no? Para ya poder sentar al rival. Yo creo que eso es importante, ¿no? Mientras que Falcone ya despeja el balón y la manda muy arriba, ¿no? Mientras que la recepciona Renato Veiga, que la pone ahí con presencia, con seguridad. Por ahí la pica el Leche, pero él la tiene Kalulu, ¿no? Kalulu que toca para Cup Miners, pero Nico González. Ahí falla Nico González, la pierde ahí, la tiene un balón al palo que rebota y él la tiene Kelly. Kelly que sale con McKennie que la vuelve a perder, toca con Kelly, la pierde nuevamente con el Leche y Di Gregorio ahí impenetrable. Una muralla, muchachos, una muralla de Gregorio. Ahí la perdíamos y Kostovic que le pega al palo y da rebote y nuevamente la perdemos, ¿no? Nos agarra ahí desconcentrados. Yo creo que eso es lo que yo decía, ¿no? Esto es uno de los factores que tenemos que trabajar, la concentración. No podemos perder ni una, muchachos. Ahora se viene balón parado. Realmente, bueno, es algo que también creo que todos sabemos, ¿no? En la temporada de balón parado nos ha perjudicado bastante. Esperemos que ahora podamos estar seguros, estar finos y poder resolverlo, ¿no? Pero nada, ya se cobra el tiro de esquina para la Leche, despeja Kelly, sigue ahí Nico González que la despeja y corre Gildis, sigue corriendo Gildis, la pica Gildis, el Leche nuevamente la manda hacia el área rival, pero ya la recuperó ahí Kelly que pasa con Kefren Turán que avanza, pica McKennie, sigue corriendo McKennie que engancha, sigue McKennie, logra sacarse a 2 rivales, Gildis que la tiene, encara, se la deja a Kefren Turán que encara, se la pasa nuevamente a Gildis que mete el centro, nadie la tiene Dusan. Solamente muchachos, solamente
una desconcentración ahí del Leche, un rebote que logra capitalizar Dusan, pero que al momento de pegarle, le pega y la manda hacia arriba, ¿no? Yo pensé que había chocado en algún defensa, pero me parece que no. Me parece que no choca en ningún defensa y nos vamos para el saque de Falcone, ¿no? Por ahí Dusan se acerca, se ha cortado el dedo, parece, se cortó, se acerca a que lo atiendan. Está fuera del área, ahorita la Juve está con 10, pero Falcone ya tocó el balón y saca con Basquiroto que avanza y toca el balón, ya la pasa para Gaspar, ahora la tiene Pierret que la tiene, la toca para ahí, para el número 19 que es Jean. Okay. Disculpen que no me sé los nombres de los jugadores de Leche, no creo que todos lo sepan, tal vez Mondragón, así que estoy tratando por número guiarme con los nombres. Pero ahí la tiene Calulu que despeja para Nico González, exigido ese pase, ¿no? Vuelve ahora sí con Calulu que la tiene para Nico González que toca con Di Gregorio que levanta la cabeza y abre para ahí con Kelly que la recepciona. Y la vuelve con Di Gregorio nuevamente abre el balón para Calulu. Ya se muestra por ahí Cup Miners. También abre los brazos Locatelli. Le dice, dámela, es mía. Locatelli que toca para Cup Miners con Locatelli con Cup Miners. Ya la pasa para Calulu. Calulu que levanta ahí la cabeza y le pide Turán, ¿no? Le dice, dámela a mí. Juega con Kefren Turán que se la pasa para Renato Veiga, que toca con Kelly que abre para McKennie que la devuelve, ya la tiene Locatelli, que la manda un balón largo buscando a Dusan que la recepciona, se pelea ahí con el defensa, lo agarra, lo jala, árbitro, hermano, saca una tarjeta, falta, por Dios, no puede ser. Parece que el jugador se quiere llevar hasta el short de Dusan. Y quién no quisiera, ¿no? Pero nada, muchachos, falta en favor de la Juve. Parece que es tiro libre a favor nuestro. Ahí veíamos cómo el defensa del Leche, poco más y lo hace una llave, ¿no? Una llave de lucha libre a Dusan. Mientras que nos ponen la repetición en la jugada adelantada, en la jugada parece que del gol, ¿no? No estaba adelantado, estaba habilitado por un defensa del Leche, así que gol válido. Bueno, creo que ya todos lo sabíamos, ¿no? Que era un gol válido. La verdad que ha sido un buen gol. Cup Miners definió bastante bien, ¿no? Como cuando estaba en el Atalanta, ¿no? Y yo creo que eso es bastante positivo para él. Mientras estamos esperando que se reanuden las acciones del partido, estamos en el minuto 8 con 40, 41. Por ahí nos preguntaba William, ¿ya anunciaron a Jeep? No, todavía no. Eso todavía es un tema que se va a ver después. Mientras que nos ponen la repetición de la jugada en donde nos agarran desconcentrados y por suerte que estaba Di Gregorio ahí en el arco concentrado porque se pone, ¿no? Como una muralla para evitar el 1-1, el empate, ¿no? Un Leche que, si bien es un equipo que ahora mismo no está peleando nada, es un equipo que puede dañarte, ¿no? Si estás desconcentrado. Entonces, yo creo que es importante poder siempre estar ahí metidos en el partido, ¿no? William nos dice, ¿por qué antes no salía en las vallas y ahora sí? Sí, probablemente, ¿no? Pero igual yo creo que eso se va a ver nuevamente a final de temporada, ¿no? Por ahí Rey Duarte nos dice, ¿no? Hola, Piero, hermano mío, nos dice, hola, Rey, ¿cómo estás, Gol, no? Qué bueno es ver un hombre feliz y libre. Sí, totalmente, ¿no? Un hombre libre y feliz. Jefferson nos dice, Cup Miners, vamos. Así te quiero ver, ¿no? No jodas, Blajovic, excelente decisión. Sí, la verdad es que sí, Blajovic decide muy bien. Por ahí Jair nos dice gol, ¿no? Esa chingada madre, buena jugada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Senza Paula, ¿cómo estás, Senza? Nos dice, chao pueblo, chao Juventini on the world. Sí, así es, todos los Juventinis aquí. Ya saben, no olviden de ponerle su like, su me gusta, compartirlo, muchachos. Rodrigo nos dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando, doctor Martínez? Chris nos dice, qué horror de Dusan. Bueno, nada, yo creo que en verdad hay que ver, no hay que apoyar a los muchachos. Héctor nos dice, disculpa, ¿ustedes por dónde ven los partidos? Ahí de repente el chat te puede ayudar, de repente por ahí compartiendo algún link. Yo no lo puedo decir, así que por ahí de repente el chat puede apoyar a Héctor, ¿no? Para que también pueda ver el partido. Parece que se va un jugador de Leche lesionado, me parece que fue Jin, el número 19, y entra Thiago Gabriel. Thiago Gabriel, número 44 de la cancha. La verdad que parece que se lesiona en esa jugada donde a Dusan le hacen falta, que hubo como
jaloneo o un empuje entre ambos jugadores. Pero nada, ya va Locatelli, efectúa el tiro libre. Bien, Locatelli la manda, viene Dusan solo y parece que se va al tiro de esquina. Tiro de esquina para la Juventus. Minuto 11 con 6, 7, 8, 9, 10. Y nos vamos para la esquina con Locatelli o con Koop Meiners. Me parece que es Koop Meiners el que va a efectuar el tiro de esquina. Mientras que ya vemos a Renato Veiga, vemos a Kelly, vemos a Kefren Turán. Recordemos que tenemos jugadores de muy buen juego aéreo y de muy buen remate de cabeza, ¿no? Nico González es uno de ellos. Así que esperemos poder aprovecharlo y capitalizar. Koop Meiners listo para poder efectuar el tiro de esquina. Viene el centro, va, la revienta Falcone, ya va Kalulu para poder recibirla, la tiene Kalulu, que descarga nuevamente con Locatelli. Locatelli que la tiene, por ahí le pica Gillis, manda el centro para poder llegar a Renato Veiga que lucha el balón, Renato Veiga que sigue peleando y la toca con Gillis que no la puede controlar bien, muy fuerte venía ese balón y la despeja el defensa del Leche. Ya va Kalulu ahora sí a recuperar el balón, se complica por ahí, pero en una carambola logra poder salir con el balón tranquilo, mientras que el jugador de Leche se cae, ya la tiene Locatelli, Renato Veiga pide paciencia, muchachos, tranquilidad, y sí, paciencia, tranquilidad. Ya la tiene Locatelli, que va armando el juego, buscando quién está ahí abierto para poder mostrarse en los espacios. Toca con Veiga, nuevamente con Locatelli. Locatelli que avanza por el medio del campo. Ya la tiene Gillis que la recepciona. Toca ahí con Kalulu. Kalulu que le pide que vengan los jugadores. Tudor que le dice a Nico González, muéstrate, hermano, muéstrate. ¿No? Nico González que le hace caso. Locatelli que toca ahora sí con Kefren Turán. Kefren Turán que hable para Di Gregorio. Ya Di Gregorio la tiene. Y ahora la toca para Renato Veiga, que busca nuevamente a Locatelli, ¿no? Que Locatelli se ha vuelto el eje del equipo, es el que tiene el balón, el que la pide siempre y el que logra dar el pase de salida, ¿no? Nuevamente Kalulu toca con Locatelli, Locatelli que avanza hacia adelante y mete un pase largo para McKennie, que McKennie logra controlar con el pecho, linda jugada, pero le queda un poco largo el balón en el segundo control, ya Locatelli la recupera, la tiene Nico González que parece que le va a pegar y la deja con Gillis que tiene el balón, amaga Gillis, busca entrar Gillis, la vuelve a tocar, la pierde, pero la recupera y ahora sí la toca con Kelly, nuevamente con Gillis, la tiene Gillis, busca encarar, encare Gillis, la toca ahí, Kefren Turán se mete, le quiere pegar y le da mordido, ¿no? Y termina en un rebote raro, pero Kalulu la recupera, ya estamos en el área de Leche, la tiene ahí el Kalulu que toca con Locatelli nuevamente con Kalulu que se va metiéndose adentro, le toca con Kefren Turán que descarga para Renato Veiga que en lugar de ir hacia atrás va hacia adelante con Nico González que encara, Nico González que va por el medio, sigue Nico González, la tiene Gillis, le pega a Gillis y rebota en un jugador de Leche, pero ya la recuperó McKennie. Ya la tiene McKennie nuevamente, ahora sí la tiene Kelly que toca para Kefren Turán que manda un centro bombeado, pero a las manos de Falcone, ¿no? La verdad que es una Juve bastante ofensiva, ¿no? Yo creo que en este momento es más de la Juve que de Leche, ¿no? A pesar de que tuvimos por ahí una pequeña desconcentración y creo que lo más importante ahora es poder volver a tener el control del partido y creo que se está logrando. Dentro de todo estamos buscando herir al rival, ¿no? Si bien el hecho está que se mete atrás y no nos está permitiendo llegar a la área chica, creo que lo estamos buscando a través de pases o jugadas rápidas, ¿no? Por ahí Kalulu descarga con Nico González que es un control difícil y que levanta para pedir mano y efectivamente el árbitro compra, ¿no? Mano en favor nuestra. Ahí Locatelli el rebote le venía a uno de los jugadores del Leche. Pero nada, yo creo que por ahí vamos a ir poco a poco viendo cómo la Juve va a ganar más terreno, ¿no? Ya empieza a tocar nuevamente Renato Veiga que la toca ahora sí para Kelly que la tiene y la pasa para Kefren Turán que busca McKennie que descarga atrás con Kelly, y él la tiene Renato Veiga de nuevo, le pide a los jugadores que se abran, que se muestren, que levanten la cabeza, ¿no? La tiene Kalulu que toca para Koop Meiners, Tudor le pide a Koop Meiners, no, adelante, vayan adelante, ¿no? Locatelli que toca hacia adelante con Gillis que hace un mal control, parece que el balón le vino muy rápido, pero nada, yo creo que aún Gillis aún le está costando un poquito adaptarse al partido, ha tenido unas cuantas, pero la verdad es que ha cometido más errores que aciertos por ahora. Esperemos que se pueda asentar en el campo y logre aportar un poco más a nivel ofensivo, ¿no? Ya la tiene el Leche, el balón se va de la cancha, es saque de manos para la Juve. Me parece que no, al final terminó siendo para el Leche.
Yo creo que ahí le rebotó al final el jugador de Leche, ¿ah? Así que me parecía que era para la Juve. Pero bueno, ya saca el jugador de la Leche, la tiene nuevamente por la banda, manda un pase hacia atrás, ya la tiene Falcone. Falcone que ahora sí busca apoyo, se apoya en Basquiroto, Basquiroto que toca con Veiga, Veiga que toca para, bueno, me parece que Jean salió lesionado, entró Thiago y parece que Kelly cometió una falta. Yo la verdad no vi falta, yo vi todo balón, así que no estoy muy seguro. Pero nada, sí, la verdad es que el jugador se tira, se cae, pero igual el árbitro compra, ¿no? Ya la tiene la Leche, que cambia el ritmo del juego, nos vamos para la banda izquierda, y ahí es justamente donde nuevamente pierden el balón. Buscaban hacer una jugada, construir Nico González que pelea, que lucha, sigue Nico González que toca el balón, Luzan que levanta la pierna, la recupera ahí, Locatelli, y bueno, nada, el árbitro compra una falta, ¿no? Yo creo que cobra más la pierna levantada de Usan que la falta que pudo haber logrado Locatelli sobre Koulibaly, ¿no? Pero nada, y la tiene nuevamente la Leche, ahí va con Gaspar, Gaspar que toca ahora sí para, me parece que es Basquiroto, y la tiene ahora sí Falcone, Falcone manda el balón largo, y ahí la pelea Kefren Turán, y él la tiene Locatelli y la recupera, sigue Locatelli, logra recuperar ese balón, Kefren Turán que también, y parece que es falta, nuevamente falta para la Leche. Parece que Krostovich se tiró al piso, parece que Locatelli lo pisó, no estoy seguro, vamos a ver la repetición. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí cuando va a pelear un balón, Kefren Turán sin querer lo pisa y Krostovich pues probablemente no va a poder volver a correr después de ese pisotón, entonces ahora está en el campo también buscando un poco de aire para su Leche, ¿no? Que en verdad pues está siendo asediada, ¿no? Por ahí Rey nos dice, no importa el club que sea, ver a un jugador salir en camilla siempre es algo triste, ¿no? A menos que sea uno del Inter, ahí no hay tristeza. Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ahí Chris nos dice, no, importante ese gol de Cup, es súper necesario que Cup agarre confianza. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que sí, va a aportar mucho en medio campo, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que vamos a poder ahí, ser beneficiados si es que Cup recupera la confianza que tenía en el Atalanta, ¿no? Ya la tiene Kalulu, vamos en el minuto 18 con 43, 44, nuevamente saque de manos, ahora lo va a efectuar, me parece que Kalulu, Igor, que le pide a los jugadores que vayan hacia adelante, que no se queden atrás, que no se metan, ¿no? Que sigan con esa intensidad, y por ahí que Frenturán ya logra tocar el balón para Gildis, Gildis que la pasa justamente para Kelly, Kelly que toca con McKenny, McKenny que nuevamente vuelve a tocar con Kelly, y ahora descarga para Kefren Turán, el faraón, ¿no? Ahora la tiene Locatelli, por ahí le decían Pirlotelli, ¿no? Locatelli que levanta el balón, cabezazo, donde Kefren busca un pase, pero no lo logra, ¿no? Es interceptado. Logran tocar con Gildis, Gildis que cara, Gildis que la tiene, Gildis que le pega, y rebota el jugador de Leche, ¿no? Pero nuevamente recupera Kefren Turán. Él la tiene Kefren con McKenny, hace un pase entre líneas que Locatelli se la deja para Dusan. Barrida salvadora de Thiago, me parece, del Leche. Dusan que le pegaba al arco, a esa iba al arco, gente, ¿ah? Pero la verdad es que barrida salvadora, en una linda jugada, ¿no? Donde Locatelli inteligentemente le deja el balón. Dusan que estaba solito para poder definir y una barrida que aparece milagrosa de uno de los centrales del Leche. Ya hicieron el tiro de esquina en corto, ahí la tiene Gildis, avanza Gildis el área, le pega a Renato Veiga, salva el defensa del Leche, si no, era el 2-0, muchachos. Qué bien ahí esa jugada, Gildis encarando hacia adentro, buscando, le pega, y ahí Gaspar, que logra salvar al Leche, ¿no? La manda de cabeza al córner. Tiro de esquina para la Juve, lo hace efectivo la Juve, cabecea ahí, solito, va a buscarla Nico González, llega Nico González, descarga para Renato Veiga que le deja pasar para Locatelli, levanta la mano por ahí Gildis, ya la recibe Gildis, Gildis que la parte con el pecho lindo, control de balón, sigue Gildis, encara Gildis, la toca para acá frente a Turán, pégale, pégale, pégale. Llega ahí Gaspar nuevamente a apagar el incendio, ¿no? La manda al tiro de esquina.
peligroso la Juve, peligrosos momentos en los cuales vemos a la Juve que está buscando el 2-0, ¿no? La verdad que la Juve lo quiere cerrar sí o sí en los primeros minutos del partido. Una Juve que está buscando justamente poder dañar al Leche. Pero ya nos vamos para la esquina. Hace efectivo ahí el centro, centro largo, pero las manos de Falcone. La verdad que muy, muy bombeado el centro, ¿no? Fácil de controlar para el arquero de Leche, que ya la despeja. Por ahí que van a buscarla. Pero nada, no logra llegar el balón. Renato Veiga lo pasa por encima. Ya la tiene nuevamente el Leche, ¿no? Ahí la tiene Tete Morente, ya la pasó para Pierret que levanta el balón buscando Karstovic, pero no logra contenerla ahí la defensa. Karstovic que toca nuevamente para Tío Morente, perdón. Ya busca a Gaspar que la tiene, y ya ahora la manda para Thiago. Gaspar nuevamente busca ahí, toca el balón. Ahora avanza el Leche, ¿no? Desde atrás. Justamente hace ahí un control Koulibaly que busca, pero bien tapado por Kefren Turán. La pelea de Dusan Blajovic. Uy, ahí Koulibaly entra mala. Entra mal Koulibaly, por suerte no pasó a mayores. Dusan que pica el balón. Va ahí, la tiene Cup. Uf. Milagrosa barrida de Leche. Cup ahí la tenía para poder pegarle. Igual no estoy seguro si esa es al arco, era fácil de definir. Pero bueno, ahí logra apagar el incendio en defensa del Leche. Y bueno, se la mandan nuevamente a Karstovic, pero termina siendo pues me parece que es balón fuera del campo, porque justo ahí, cuando hace el centro, Galo, no, el balón ya estaba afuera, ¿no? Entonces no era jugada inválida. Ya la tiene Nico González que toca en primera para Cup Miners. Cup Miners que se desprende por la punta. Sigue Cup Miners, asediado por Galo. Lindo pase que le meta a Nico González. Dusan que le pega. Dusan que mete un rebote y por ahí aparece Koulibaly para salvar la situación con una chilena. Ya la tiene nuevamente McKennie. McKennie que busca salvarla. La tiene Kefren Turán que la manda hacia arriba. Ahí pelea Kefren Turán, muy buen control de Kelly para bajarla, la tiene Gildis toca con Kefren Turán, uy, que se equivoca ahí, parece que se queja de un pisotón y efectivamente el árbitro compra, ¿no? Falta ahí que cometen los jugadores de Leche contra Kefren Turán. Sí, efectivamente yo también vi un pisotón, le pega bajito y estaba justamente al costado del árbitro, ¿no? Yo creo que Veiga ahí le mete una falta, un pisotón, y todavía dice no, yo no hice nada, pero la verdad es que las cámaras dicen lo contrario, amigo. Pisotón de Kefren y ahora sí, tiro libre en favor de la Juve. Vemos a Locatelli, vemos a Gildis, vemos a Cup Miners, todos discutiendo quién le va a pegar, pero parece que al final termina quedándose Cup Miners con el balón. Interesante, ¿no? Cup que ha tenido una segunda oportunidad de gol, y ha estado bastante involucrado en el juego. Buen partido del neerlandés, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le va en este tiro libre. Esperemos que pueda justamente lograr, ¿no? Pues, generar una situación de peligro. Mientras que lo hace efectivo, le viene ahí Renato Veiga que Renato Veiga que justo aprovecha esa viveza de Cup Miners y termina yéndose a otro lado, ¿no? Pero linda jugada, parece que está en posición adelantada, ¿no? Pica un poquito adelante por ahí Renato Veiga, pero picante, ¿ah? Picardía pura en esa jugada. No veíamos eso hace tiempo en este equipo, ¿ah? Bastante bien. Renato Veiga que levanta las manos y pide calma. Minuto 24 con 56, 57 ya la manda Falcón de lejos. Ahí Calulu y Veiga no se entienden, pero por suerte no pasan mayores. Va al auxilio Kelly que despeja el balón largo, ¿no? Ahí tienen que hablar, ¿no? Tienen que hablar, porque se chocaron, ¿no? Tanto Veiga como Calulu, pero por suerte Kelly estaba atento para poder despejarlo. Ya va a ser ahí efectivo el lateral Veiga, que es Veiga de Leche, porque hay dos Veiga. Tenemos a Renato Veiga en la Juve y tenemos a Veiga en el Leche, ¿no? Por ahí Cup Miners que pelea un balón y termina ganando un lateral. Bueno, es para el Leche con Gallo, pero igual, ¿no? Buena presión elevada que hace el equipo. Ya va Gallo, ahora sí, para sacar. Vamos, señor, juegue, se demora.
por ahí le llaman la atención ahí a Kostovic y a Kalulu, que están ahí teniendo un duelo aparte, ¿no? El árbitro ahora sí dice, juegue, ya la tiene ya de Leche nuevamente, pero la vuelve a perder, ¿no? Pierret no logra controlar, presión de Locatelli y nuevamente de mano juega Gallo, ya la tiene Gallo que juega para Pierret, bien ahí Kalulu que recupera, Locatelli que manda el balón hacia el medio y la tiene Kefren Turán que ya tocó justamente con Kelly que vuelve a construir con Di Gregorio que toca para Calulu que levanta la cabeza y encuentra a Nico González que vuelve a tocar con él, ya la tiene Dusan la pierde, mal control de Dusan, la tiene Gallo que busca ahí la jugada y vuelven a tocar atrás con Thiago que ahora sí va para Basquiroto que levanta la cabeza y avanza con el balón por el medio, sigue Basquiroto que manda un pase largo para buscar a Gallo, pero muy bien cubierto por Nico González, ¿no? Que la manda hacia afuera, Tudor ahí como loco gritando, vamos, presionen, no le dicen los muchachos, y ahora sí juega nuevamente Leche con Thiago que ahora sí la pasa para Gaspar que toca para Basquiroto que busca y toca para Veiga que la tiene, busca con quién tocar pase y la toca para Pierret que la tiene, Pierret que busca, Pierret que mira, nuevamente juega para Veiga, muy presionado por ahí con Gillis, ahora sí la tiene Pierret otra vez, Pierret que avanza, Dusan que lo mira expectante, sigue Pierret, ahora que toca para me parece que es Pierotti, Pierotti que la pierde, buena marca ahí de McKenny, ya la tiene ahora sí derecha que va de manos, toca para Pierret que toca nuevamente ahí, me parece que es con Veiga que toca para Gaspar que ahora sí toca para Thiago que la tiene y busca ahí a Gallo que manda un pase hacia adelante buscando a su delantero, muy bien ahí le hace la cortina, pero nuevamente Renato Veiga se recupera y le mete el cuerpo, ¿no? Diciendo yo estoy aquí, no estás solo, amigo, hoy no va a ser tu día, ¿no? De la tiene de manos. Minuto 28, 1-0 la Juve. Yo creo que el partido ha venido a un ritmo bastante interesante. La Juve ha tenido claramente la posibilidad pues, de las más claras, mientras que se viene Leche, ¿no? Viene Leche en un ataque, sigue ahí, se barre Locatelli muy bien Renato Veiga para poder recepcionar, de él la tiene Nico González que toca nuevamente con Gildis que busca encarar, muy bien sale Gildis, sigue Gildis que toca para Dusan, le pica por detrás Cup Miners que viene Gallo, que viene la marca, muy bien Cup Miners, sigue Cup Miners que descarga ahora sí con Dusan que ahí se confía y bueno, termina siendo un balón largo, ahora la tiene Kalulu, ya la recupera Locatelli, pero Dusan, amigo, tienes que estar en el área, tú estás por la banda, estás al extremo, vamos, tú eres el 9. Vemos a Dusan alejadísimo del área, ¿no? Pidiendo el balón en una banda, mientras que nadie se muestra por el medio del área, ¿no? Locatelli la tiene, ya la tiene Kefren Turán, la tiene ahí Gildis que corre, que encara, la toca ahí con Kelly que hace el pique hacia adelante con McKenny, que le deja el balón, la tiene nuevamente Kefren, por ahí venía Nico González exigido, ¿no? La recupera Kalulu, sí, Kalulu, la tiene Kalulu, descarga con Kuhn Binders que quiere hacer una jugada y no le sale y termina recuperando la Gallo, por ahí la recupera Renato Veiga, ya la tiene nuevamente el jugador de Leche, le manda un balón largo, pero no va a llegar, ¿no? Balón largo, yo creo que ahí me llama la atención, ¿no? Que Dusan, siendo el 9 que tenía que estar en el área, termina estando muy alejado del área, ¿no? El corazón del área estaba por la banda, ¿no? Y yo creo que ahí es imposible poder profundizar, ¿no? Porque no había nadie, no había un referente de área que pueda generar ese peligro, jalar las marcas, ¿no? Pero nada, ahora sí, volvemos, la tiene Kalulu que toca ahora sí con Locatelli, Tudor que sigue dando indicaciones, ¿no? Mandan un balón largo para que la pueda pelear Dusan, la tiene Dusan, controla Dusan, le gana el duelo a Gaspar, sigue Gaspar, descarga con Nico González que busca dar pase, le da un pase filtrado a Cup Miners, la tiene Gildis, sigue Gildis, vamos Gildis, descargue, le pega, pero ahí el árbitro me parece que le lo bloquea a Dusan, porque le iba a pegar y al final la termina recibiendo Gildis, ¿no? O Locatelli, creo. Mientras que se ve una jugada ahí donde estaban peleando Renato Veiga con Starkovic, ¿no? Perdón, con Kostovic. Se jalaban ambos la camiseta, ¿no? Al final,
Korstovich busca que Renato Veiga le siga jalando para tirarse en el corazón del área, ¿no? Mientras que vemos la repetición de la jugada del área, ahí venía Dusan y le quería pegar y el árbitro se mete, ¿no? Le hace una cortina. Entonces yo creo que ahí tenía que retrotraer la jugada, me parece, ¿ah? Más allá de que Locatelli le pega el balón, yo creo que ahí sí bloquea una posibilidad de remate de Dusan. Y eso sí es intervención directa de la jugada, ¿no? Ya la tiene ahora sí Nico González, que descarga con Locatelli. Locatelli que la manda para cambio de banda con McKennie. McKennie que descarga ahora sí para Kelly. Kelly que busca la jugada con McKennie. McKennie sigue avanzando. Ahora sí descarga para Kefren Durán. Nuevamente Kelly. La tiene ahí ahora sí Kefren Durán que descarga para McKennie. McKennie que no va a llegar al balón. Le sale la jugada, pega ahí por fuera, ¿no? En una carambola, la pelota pues termina quedando en los pies de McKennie, que decide pegarle y bueno, nada, no pasa por detrás del arco. Pero bien la Juve, ¿no? Bien la Juve buscando aprovechar los espacios, no bajando el ritmo, no bajando la intensidad, ¿no? Y eso es algo que realmente Igor Tudor también les está exigiendo a los chicos desde el banquillo, ¿no? Desde el banquillo está, desde la zona técnica, no deja de dar indicaciones, ¿no? Les pide que sigan, que salgan, que presionen, y yo creo que eso también es bastante interesante, ¿no? Mientras que vemos un balón largo por ahí que la recupera el Leche, corre Nico González para poder recuperarlo, gana Nico González, sigue Nico González, pero toque más largo, por suerte le cae el balón a Locatelli, la tiene que Turán, toca con Gildis. Gildis que busca el balón y le hacen ahí una falta, ¿no? Me parece que fue Koulibaly el que le hace la falta a Kenan Gildis, ¿no? Que ya toca con McKennie, ahora sí la tiene Kelly. Nuevamente Locatelli, puro sí, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Todos terminan en I. Ahora sí la tiene Locatelli. Locatelli que busca dar el balón largo, ahora sí la recupera Kefren Turán. Y ahora tiene Kefren Turán, va toda la línea ofensiva hacia adelante. Gildis que logra hacer un toque pequeño, le pega a Gildis y ¡gol! ¡Golazo de Gildis! ¡Qué linda jugada! Tocaron el balón de a poco, fueron construyendo la jugada hasta que en un momento el balón vuelve a Kenan Gildis y le pega para meterle una tremenda definición y pegarla en la parte inferior derecha del arco. Golazo de Kenan Gildis para decir Juventus 2, Leche 0. Minuto 33 con 34, 35 y 36. Kenan Gildis, señoras y señores, el 10 de la Juve, el 10 del equipo, el 10 del presente para la Juventus y para toda la afición. Linda jugada construida, ¿no? Que Turán que toca con Gildis, hace una pared, por ahí descarga nuevamente en Dusan Blajovic, que nuevamente Dusan Blajovic vuelve a hacer ese pivote y se mete 2 asistencias el día de hoy para poder dejarle en bandeja de plata a Kenan Gildis la definición que le pega exquisito, ¿no? Como si hubiera puesto mantequilla en el botín y le pega así, pero linda la definición, simple, concisa y directa. Lindo, póngale un bigote a ese gol, porque fue un señor gol. Ya la saca Falcone, volvemos al partido, ¿no? Vamos a ir a actualizar el banner, que no lo habíamos cambiado, para poder decir Juventus 2, Leche 0. La verdad que lindo juego, ¿no? Qué buen gol el que estamos viendo, qué buen partido el que estamos viendo, una Juve bastante metida al ataque, bastante lanzada al ataque. Bueno, también recordemos que el Leche es un equipo que está peleando la baja, y yo creo que era importante hoy día salir a realmente meter esos 2 golpes de una, ¿no? En minuto 34 llevamos 2-0, ¿no? Esperemos meter uno más y parece que sí, porque la Juve está buscándolo, ¿no? No se conforma con eso. Ya la tiene McKennie en el área chica, en el área del Leche. Nuevamente toca con Kenan Gildis que descarga para Locatelli. Kalulu que le dice, pásamela, yo la quiero. Kalulu que la tiene, vuelve con Locatelli que manda un balón hacia arriba, la tiene Nico González que mete una tijerita. Picante tijera de Nico González. Lindo centro de Locatelli, lindo pase, diría yo. Le manda ahí Nico González que la controla de pecho, le queda un poquito larga y le mete una tijera, ¿no? El arquero nada que hacer, ¿no? Por suerte que no va al arco, pero me parece que el arquero la roza, la toca un poquito, porque como que parece que se desvía la pelota, pero bueno, parece que no la dan. Es saque de puerta
ya va Falcone, por ahí no logra llegar Kelly, pero nuevamente la recupera ahí Locatelli, la tiene Kelly, Kelly que toca con Kenan Gildis con Kefren Turam, por ahí Nico González le dice dámela, ¿no? Pero él la tiene Kalulu que se abre para la banda derecha, busca con quién, ¿no? Nico González le dice a Kefren, ¿no? Se le da a Kefren, le hace caso Kalulu, ¿no? Locatelli para Kelly, ya la tiene Kelly, nuevamente toca con Locatelli con Kefren Turán, con vainas que le dice a la gente, suban, ¿no? Mándense arriba todos. Efectivamente, ya lo tocaron para McKennie que tiene, busca ahí, se proyecta Kelly que le mete un sablazo, ¿no? Y el arquero Falcone. Muy bien Kelly sorprendiendo en una jugada rápida donde aprovecha el espacio que McKennie le pone, pase filtrado de McKennie y rebote luego de Falcone que Dusan busca aprovechar, pero lamentablemente no logra capitalizarlo, ¿no? Lástima, porque en verdad sería lindo que Dusan pueda marcar, esperemos que sí, aún queda mucho tiempo, para tener esa confianza, ¿no? Sobre todo porque ya se marcó 2 asistencias. Y la verdad es que creo que Dusan está, a pesar de que no ha estado muy involucrado netamente en el área, por ciertos momentos, creo que está aprovechando bastante bien eso, ¿no? El poder jugar de pivote, el poder habilitar a los compañeros, el poder jugar con ellos, ¿no? Así que nada, buen partido de la Juve hasta ahora, ¿no? Ya la tiene ahora sí Kenan Gildis, por ahí los de Leche pedían una falta, el árbitro dice, no señor, levántese, y la descarga ahora sí con McKennie que toca para Kefren Turán que levanta la cabeza, toca para Locatelli que toca con Coop Maynard, se la devuelve automáticamente a Locatelli que abre el balón para McKennie, vemos como Kelly también está adelante, Kelly es uno más de los delanteros, ahorita mismo, que está adelantadísimo, la tiene ahora sí Gildis que busca ahí la pelota filtrada, que logra llegar a McKennie que toca con Kelly que se manda el ataque, que ahora sí descarga con Gildis que mete el centro, busca a Dusan ahí, la puntea, ¿no? Y puntea el balón, parece que en esa jugada se lleva a Gaspar ahí mostraba que le había golpeado en la cabeza, la verdad es que sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente ahí Gaspar se lanza con todo y bueno, nada, rosa el botín de Dusan Blajovic, ¿no? La verdad que Gaspar es uno, creo que de los más, de los mejores de Leche hoy del partido, ha apagado varios incendios, la verdad, y creo que hoy hace otro más, ¿no? Ahora hace otro más. Ya la tiene nuevamente el Leche que busca salir jugando, por ahí con Veiga, pero no puede, por ahí le cierran la puerta, el Kelly le dice, no señor, avanza, controla Cup Miners que hace algo raro para poder controlarla y la busca y logra conseguir saque de manos para la Juve, saca rápido Cup Miners me parece que es para Kelly, que no, perdón, era Locatelli que vuelve ahora sí a tocar con Kelly y Kelly que toca para McKennie. Kelly se manda nuevamente al ataque. Ahora sí la tiene Kefren Turán que descarga y cambia de banda para Kalulu que toca con Nico González que ve el balón, manda un pase bombeado para Dusan Blajovic que busca y ahí Gaspar lo empuja, ¿no? Le mete todo el camión a Dusan Blajovic que termina volando por ahí y no se logra concretar la jugada, ¿no? Pero interesante el pase que le mete Nico González a Dusan, ¿no? Un pase bombeado, buscando picar al hueco, ¿no? Picar al área. Y yo creo que Dusan le gusta ese tipo de pases, ¿no? Donde él tiene que correr para poder definir. Pero bien, ya saca Falcone que manda el balón a la media cancha, la pierde ahí el jugador de Leche, y la recupera McKennie que toca con Di Gregorio, no se complica Di Gregorio, manda el balón largo, ya la tiene Basquiroto que controla bien el balón, ahora sí toca con Veiga que busca avanzar, busca ahí tocar el balón, vuelve a Basquiroto que toca con Pierret ahora sí la tiene Gaspar que abre el balón para Thiago que busca con quién salir, manda el balón largo para, me parece que para el 9 de Leche, siempre me olvido su nombre, Korstovich, que en verdad termina pues en nada, no había nadie en el área, termina despejando Kelly para un saque de manos que lo hace rápido Galo, que toca ahora sí para Morente que busca y vuelve a tocar ahí con Thiago que ahora sí toca con Gaspar que abre el balón y toca con Koulibaly, Koulibaly que hable para Basquiroto que sigue avanzando,
avanza Basquiroto, tiene la presión de Gildis, toca para Veiga, por ahí la busca controlar Pirotti que toca para Pierret que manda el balón largo, la tiene Galo y tapadón de Di Gregorio, pero posición adelantada me parece, igual, no importa si fue posición adelantada o no, tapadón de Di Gregorio, ese pase bombeado que le mete Pierret para buscar a Galo, la verdad es que bien ahí la jugada, la línea, porque hicieron línea, pero si hubiéramos fallado, creo que nos hubiera agarrado en frío, ¿no? Por suerte teníamos una muralla ahí que se llama Di Gregorio, ¿no? Para poder tapar ese balón. Muy atento Di Gregorio, bien hasta ahora Di Gregorio. Tudor que les dice a los muchachos concentración, pierde el balón Kalulu, pero es con falta de Tele Morente, ¿no? Que lo termina pisando abajo a Kalulu que se queja de un dolor, me parece que ya se está reincorporando, mientras que el DT de la leche, pues buscando ahí, hablando a sus muchachos, ¿no? Y por ahí no sé si vieron a Tudor que está hablando con el cuarto árbitro, ¿no? Ya lo tiene ahora sí McKennie que toca para Kefren Turán, minuto 41 con 50, 51, 52, para decir Juventus 2, Leche 0. Ya la tiene Locatelli que manda el balonazo largo buscando a Nico González, que le busca dar un pase en primera de cabeza a Dusan, pero es intervenido justamente por Thiago. Ya recupera ahí, la tiene nuevamente Kalulu que toca para Locatelli que toca para Nico González. Bien Miners que busca habilitarse solo y le queda un poco largo el balón. Igual levanta la mano, ¿no? Diciendo bien, esa es la idea. Y ahora sí nos vamos de manos con Falcone. Va a hacer saque de puerta. Mientras que vemos a Tudor, ¿no? Que está buscando tomar agua, al igual que yo. Para seguir narrando este guachalón. Igual, coméntenos cómo van, chicos, cómo ven el partido, cómo han visto estos primeros 45 minutos, qué jugador les ha gustado más del primer tiempo, qué jugador no tanto, a quién cambiarían, a quién quisieran ver jugando ahora, qué les ha parecido los dos goles, ¿no? Que ha metido la Juve ahora en estos primeros 45, pero lo más importante, ¿qué les ha parecido la mentalidad? La mentalidad luego del 1-0, ¿no? Esa mentalidad de seguir buscando el 2 y ahorita estamos buscando el tercero. Entonces, ¿qué les parece, muchachos? Cuéntenme, los leo en los comentarios para el entretiempo. Mientras que ya vemos ahí cómo busca la Juve seguir tocando pases y buscar dañar al Leche, la pierden ahí, la recupera nuevamente McKennie que toca un pase un poquito complicado para Kelly, pero que logra resolver bien. Y McKennie no se complica, la manda para Di Gregorio, que sale con Kalulu, tranquilidad, con el buen Kalulu, ¿no? El buen Kalulu que sale con Nico González. Ya la tiene el buen Kalulu. La toca para Nico González. Nico que toca para Renato Veiga, ¿no? El bigote Veiga. Ahora sí la tiene para Locatelli. Pirlotelli que levanta la cabeza y busca a McBurger, ¿no? A McCombo, McKennie. La tiene ahora sí para Kelly. Ya la tiene el faraón, que logra tocar con Pirlotelli. Ahora sí la tiene el buen Kalulu. Nico que toca y busca para habilitar a Dusan, pero Dusan no logra, no se abre mucho en la jugada, mientras que Robocop va a buscar ahí la jugada, la tiene Thiago, presión de Robocop, presión alta, viene también presión de Pirlotelli que busca y logra ahí incomodar a Pierret. Ya la busca ahí, devuelve el balón el capitán de la Juve, mientras que vamos de manos con Galo. Minuto 44. Los hinchas de leche por ahí, ¿no? Haciendo el DT, la clásica, ¿no? Cambio de banda que hace ahí tío Morente, ¿no? Para Veiga, el Veiga del leche, que pareciera que está jugando sin medias, ¿no? Está con medias muy bajas. Ya tiene Basquiroto que busca, la tiene Thiago, mientras que toda la Juve ya se mete atrás. Por ahí está Robocop, presión alta de Robocop, Susanita que también va a buscar presionar, no llega. Por ahí ya llega McBurger, también entra Kelly que busca ahí la presión para incomodar, la tiene Pierret, muy bien ahí el faraón, logra llegar el Leche a puro toque al área rival, le pega por ahí, pero nada, se va desviado, ¿no? No la tocó nadie, no la tocó ningún jugador, vamos a ver la repetición. Por ahí busca hacerse el espacio, hace la maga y le pega, pero la verdad es que ningún jugador de la Juve toca el balón, ¿no? Por ahí se pedía un roce del buen Kalulu, pero me parece que no, creo que no. Mientras que vemos la repetición del segundo gol, la verdad es que está habilitado, ¿no? Ahí Gaspar habilita
totalmente a todos los jugadores de la Juve. No hay posición fuera de juego. Koopmeiners que abraza a Dusan, ¿no? Importante, ¿no? Saben que Dusan necesita el gol, pero importante poderse sumar de a tres con la ayuda de todos, ¿no? Por ahí la recupera Locatelli que toca para Kenan Yildiz que la tiene, busca, gira, la tiene que fracturar. Nos vamos para 2 minutos más, minuto 46, mientras que volvemos a Bigote Veiga. Ya la tiene ahora sí Di Gregorio que toca el pase con Pirlotelli que busca ahí con Di Gregorio que la saca, y ya la va a pelear ahí Susanita. Gaspar le gana el duelo, esta vez Robocop que va a meter presión, el buen Kalulu que la recupera, sigue con Robocop que le mete tremendo pase para Kalulu que toca en primera para Nico González, sigue Nico González que engancha hacia adentro, va Nico González y posición adelantada. Posición adelantada, señoras y señores, en esta última jugada de la Juve, pero la verdad es que estuvo bien armada, me pareció que hubo un buen toque de balón por parte de los jugadores que buscan el tercero, ¿no? No se conforman con el 2-0, quieren más. Y nosotros también. Balón largo de Falcone, ya la gana Pirlotelli, por ahí sigue Pirlotelli peleando, va que frente Urán a marcar, ahora sí, presiona ahí, cambian el balón para Veiga de Leche, y el árbitro nos dice, vámonos al entretiempo, muchachos, a pensar las cosas, a recargar energías, un poco de agua y a la charla técnica que supongo que les dará Tudor para poder seguir buscando el 3-0, ¿no? Partido, la verdad, primer tiempo bastante favorable para la Juve. Creo que no pasamos peligro salvo esa primera, bueno, esas dos jugadas. Yo creo que la primera que sí nos agarra un poco desconcentrados, pero por suerte Di Gregorio estaba y nada, termina resolviendo bien. Y la segunda que fue una posición fuera de juego, pero que igual Di Gregorio pues estaba bastante atento, ¿no? Y eso demuestra la concentración que hay hoy en día en el equipo. Creo que hemos tenido un primer tiempo bastante favorable para todos. Me gustó mucho Locatelli y Thuram en el medio campo. Son una máquina de recuperación de balones impresionante. De verdad que la presión elevada que se hace es muy buena. Creo que es lo mejor, ¿no? O sea, yo creo que es el balance que hoy en día tiene este medio campo, ¿no? Locatelli y Thuram le aportan muchísimo sobre todo cuando están en un buen día, ¿no? Ambos. Creo que McKennie por izquierda no lo ha hecho mal, lo ha hecho bastante bien y ha encontrado un socio bastante interesante con Kelly. La verdad es que me ha sorprendido Kelly, un jugador que ha terminado hasta, es más, parecía un extremo izquierdo, ¿eh? Así que ha terminado pues sorprendido bastante, hasta se metió un remate, creo que han hecho una buena pareja y lo mismo puedo decir de Nico con Kalulu, aunque por ahí con Nico y Kalulu no ha habido mucho ataque, yo creo que ha sido más por la banda de McKennie, pero bien, Koopmeiners me parece que ha hecho un buen primer tiempo, por ahí ha tenido un par de errores, pero nada, o sea, es normal, ¿no? La confianza no se recupera en horas ni en unos cuantos partidos, ¿no? Toma tiempo, pero creo que hoy Koopmeiners ha dado un gran pase. Gildis me parece que vino de menos a más. Al principio como le costaba un poco, ¿no? No podía controlar bien o de repente por ahí hacía una jugada de más, pero creo que mientras el partido iba avanzando, él también se fue adaptando y agarrando confianza y pues nos termina regalando un golazo, ¿no? Y Dusan Blajovic para mí creo que hoy ha sido un buen partido, ¿no? Al menos unos primeros buenos 45 minutos, muchachos. La verdad que se ha metido 2 asistencias, ha estado involucrado, no ha estado peleando con el árbitro, no ha estado peleando con los jugadores. O sea, yo creo que cuando Dusan entra a un partido de esa forma, concentrado, o sea, realmente pues es el 9 que necesitas, el 9 que quieres, ¿no? Yo creo que solo le falta el gol. En la línea defensiva, la verdad es que no los he visto muy exigidos. Por ahí sí han habido un par de cositas, ¿no? Que sí no me han gustado. Hubo una jugada donde Kalulu se choca con Renato Veiga. Y por suerte Kelly estaba ahí para poder apagar el incendio. Creo que esta es una línea de tres que realmente está aprendiendo a poder jugar junta y que con un poco más de continuidad puede ser bastante sólida, ¿no? Pero nada, muchachos, yo creo que ha sido unos buenos primeros 45 minutos. Ahora sí vamos a pasar a sus comentarios, a ver qué les parece, qué les ha parecido, ¿no? El partido. A ver, vamos a ver. Por acá Chris nos dice, ¿no? Importante ese gol de Coop.
Así es. Piero y Silvestre dice, vamos. Así es, vamos, vamos. Chris nos dice, me gusta la actitud que le da Tudor al equipo, totalmente de acuerdo. Acá Jefferson dice, qué golazo, ¿no? Por Dios, así es, golazo. Yair nos dice, ¿no? Qué buen gol, otra vez. Tenía tiempo que no veía ese tipo de jugador en el equipo. Chris nos dice, no, Kelly ha mejorado mucho desde que lo compramos. La verdad es que Kelly ha mejorado bastante. Bueno, es un rival que está peleando la baja, ¿no? Pero eso no le quita mérito a nada. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer nosotros es realmente valorar mucho el cambio de actitud que tiene cada uno de los jugadores y cómo también están afrontando la situación, ¿no? O sea, yo creo que hay un cambio de filosofía bastante interesante y que Tudor les ha metido una inyección bastante buena de adrenalina, de buena energía y sobre todo de mentalidad, ¿no? Que dice, no, yo era un poco pesimista con su fichaje, el tipo me ha callado la boca, ¿no? Poco a poco. Y, o sea, sí, yo creo que hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo a Tudor. Este es el tercer partido recién que agarra el equipo y creo que ya estamos empezando a ver su mano, ¿no? Que nos dice, me gusta mucho el fichaje de Nico, mucha garra, sí, totalmente de acuerdo. Hugo Malión nos dice, no sé mi pueblo, pero ahora Blajo con participación y no desesperado para anotar y eso le hace verse bien. Totalmente de acuerdo, no es lo que yo les decía. Cuando Dusan Blajovic entra a un partido y no se está peleando con nadie, es un jugador que realmente te puede generar cosas diferentes, ¿no? Yo creo que solo le falta el gol, honestamente, ¿no? Para cerrar ese lindo partido. Jefferson nos dice, ¿no? ¿Será que el Cup Maynard de antes era un gemelo malvado que lo tenía secuestrado y ahora? Probablemente, ¿no? Probablemente ahora sí es libre y feliz, ¿no? Daniel nos dice, ¿no? Esa actitud nos hizo mucha falta con Thiago Motta, ¿no? ¿Cuántas ventajas nos desperdiciamos esta temporada? Bueno, sí, yo creo que son diferentes tipos de entrenador, ¿no? Yo creo que Tudor es más un motivador, pero no solo eso, ¿no? Y él lo ha dicho muchas veces en la conferencia, ¿no? Yo no solo soy un exjugador, yo soy un DT, ¿no? Yo tengo estrategias, yo tengo visión del juego, entonces yo creo que a esas cosas, obviamente no puedo decir que sea pues el prodigio de los DTs, pero creo que es un DT que conoce el mundo Juve, que conoce el equipo, que conoce cómo juega, que conoce el ADN, la identidad y que motiva a los jugadores porque les da ese extra, ¿me entienden? Entonces, creo que eso también termina influyendo bastante bien en la mente de muchos jóvenes, porque el equipo está conformado por jóvenes que justamente no solo necesitan que alguien te diga corre aquí o corre allá, necesitan que alguien los motive, los empuje a dar ese extra. Creo que Tudor lo está logrando. Leo nos dice, ¿no? Hoy Luz ha estado claro con lo fuera de juego. Sí, sí, la verdad que sí. Jair nos dice, ¿no? Medio tiempo, creo que está haciendo buen partido, pero también considerando el rival que se enfrenta. Sí, o sea, totalmente, ¿no? Como les decía, yo sé que el Leche es un rival que está peleando la baja, pero, o sea, seamos honestos, ¿no? Esta temporada, realmente ningún equipo nos tiene miedo, ¿no? Y yo creo que eso también es algo a tomar en cuenta, o sea, debemos, ¿no? Debemos tomar partido a partido con humildad con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ¿no? Para lograr llevarnos estos resultados positivos y creo que hoy es una buena oportunidad para ganar confianza. Por ahí nos dice, no, Víctor, excelente primera parte, Piero, control, dominio, tranquilidad, buena presión alta y excelente verticalidad. Me gusta esta Juve, qué diferencia en tan poco tiempo. Sí, la verdad es que todo lo que tú dices, ¿no? Yo creo que sí, es una Juve completamente diferente, ¿no? Y por eso yo les hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué opinan de esa mentalidad del equipo de no conformarse con el 1-0, sino ir a buscar el segundo y ahora ir a buscar el tercero? Yo creo que eso es algo que también ha cambiado bastante, ¿no? Hay hambre y eso es bueno. El mejor Dusan con 2 asistencias, totalmente, ¿no? Galvar nos dice, no, me gustó este primer tiempo, muy sólido todo el equipo. La verdad, no puedo decir que nadie jugó mal. Kelly, de buen partido, que es de los más criticados. Blajovic, hoy en modo asistidor. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Galvar. Por ahí Alexander nos dice, ¿no? Y este capítulo de mi vida se llama felicidad. Estoy flotando en las calles de Santiago, haciendo mis pedidos, mega fuerte. Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que hace tiempo que no teníamos al menos un primer tiempo de esta forma, ¿no? Creo que nos ha venido bien, ¿no? Ahí Oliver nos dice, ¿no? Pero 69% de posesión, pero con incursión, con efectividad de llegada, con asociación y
con actitud. A pesar que nos enfrentamos a un equipo muy inferior, esto nos estaba viendo durante la temporada y es una buena noticia. Y estoy completamente de acuerdo con Oliver. 69% de posesión, gente, pero no es una posesión infértil, amigos. Es una posición que realmente ha sido capitalizada en 2 goles. En 2 goles, y la verdad es que somos bastante verticales, bastante propositivos. O sea, no importa el rival, amigos. Ahora mismo saquémonos de la mente que el rival esté peleando la baja, que esté en la C, que donde no importa. Lo que tenemos que hacer ahora es ganar. Ganar, ganar, ¿no? Ganar, 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 ganar. Esa es la mentalidad y tenemos que hacerlo. Así que no importa qué rival sea, la cosa es que tenemos que ganar. Y yo creo que hoy estamos logrando el objetivo. Faltan 45 minutos todavía. Esperemos que el resultado termine llevándonos los 3 puntos, pero bastante bien, ¿no? Y de acuerdo con Oliver, ¿no? No veíamos esto durante la temporada, ¿no? Y creo que es una buena noticia para nosotros. Hemos tenido 299 pases precisos, gente. Hemos cometido 5 faltas, 5 remates al arco y 18 remates. 18 remates, ¿ah? Ojo a eso, ¿ah? Cuidado, 18 remates. ¿Cuántos remates cometíamos con Mota? ¿Me entienden? A veces teníamos más pases, pero más pases no siempre es tener más remates o más efectividad. Entonces yo creo que estamos bastante bien. Jefferson nos dice, ¿no? El argumento de, pero es el Leche, no los... Totalmente, totalmente. O sea, este es el mismo Leche que nos había empatado la vez pasada y estoy de acuerdo contigo. O sea, simplemente nosotros tenemos que enfocarnos en la Juve, ¿no? En el juego que está teniendo el equipo. Porque lo que nosotros vemos y criticamos durante toda la semana hasta que llegue el siguiente partido es el juego del equipo. No importa el rival, gente, es cómo estamos evolucionando y cómo estamos creciendo. Yo creo que ahorita estamos por buen camino. Nos falta mucho, ¿ah? Nos falta muchísimo, gente, pero estamos por buen camino. John nos dice, ¿no? Me está gustando mucho Locatelli, Gildis, jugón, ¿no? Sí, claro, sí, la verdad que sí. Buen partido. Solo me falta Capo nos dice, no, solo me falta el doblete de Blajovic, aunque 2 asistencias bastante bien. Sí, totalmente, totalmente. Por ahí algunos se mojaron, me parece, ¿no? Y le han atinado. Gianfranco nos dice, ¿no? La nona tiene que dar, la nona tiene que dar las predicciones. Sí, la verdad que sí, ya, le está tirando una más y ya estamos. Esteban nos dice, ¿no? La mano de Tudor, sí, la mano de Tudor, ¿no? Por ahí Víctor nos dice también, me sorprendió la posición de Kelly, buen desempeño, aunque se nota la mano de Tudor con los centrales subiendo el ataque para generar espacios. Dice, sé que el equipo es muy blandito, pero me gusta el planteamiento. Eso hay que ponerlo en práctica con quien sea, así se van adaptando al juego. Y el segundo tiempo espero el gol de Dusan, que se lo merece. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Luis Ángel nos dice, ¿no? Se vuelve a disfrutar ver el partido de la Juve. Hugo Malión nos dice, Euro, ¿cómo va el pronóstico de Nona? A partir de ahora, ella sería nuestro nuevo amuleto, así como en su momento fue el gatito. Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que la Nona le ha atinado, la verdad que hay que volverle a preguntarle, ¿no? Antes del próximo partido. Víctor Oviedo nos dice, no, no importa el rival, la meta es 9 puntos antes del Lazio, los necesitamos totalmente, ¿no? Y ahí nos dice, en esta temporada hasta los que peleaban el descenso daban pelea. Este partido ha sido algo tranquilo, algo que también no se veía. El rival tiene miedo. Si bien tiene las ganas de intentar ir arriba, o ya se nos olvidó cómo en el Parma y el Venecia nos sacaron puntos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que ir con todo. Saludos, pueblo, saludos, Eric. Y Esteban nos dice, ¿no? Yo creo que todos los juventinos coincidimos que Tudor nos representa, así que yo no vería mal que él se quede. Además que es alguien de la casa. Sí, o sea, yo creo que Tudor, si logra ver ese cambio, esa mentalidad positiva, podría quedarse, ¿no? Pero ya eso se va a ver a final de temporada. La temporada para Tudor termina luego del Mundial de Clubes. Entonces, creo que ahí vamos a poder hacer las conjeturas y ver realmente qué es lo que va a decidir el equipo a la interna, ¿no? Porque también ese es un factor bastante importante, ¿no? A la interna la verdad es que estamos un poquito desordenados, ¿no? Tenemos que ordenarnos primero y luego de eso vamos a poder evaluar. Por ahí, vamos a esperar a ver si hay algún cambio. Cuéntenme, ¿ustedes están esperando algún cambio? ¿Quisieran ver algún jugador entrar? ¿O dejarían así como está tal cual el equipo? Nos llegan también por ahí
No sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Pero cuando Cup Miners mete gol, eh, automáticamente él se abraza con su asistente y comienza a gritar Cup, Cup, ¿no? Como apoyándolo, ¿no? O sea, eso es, gente, es determinante para un jugador, ¿no? Cuando un jugador está bajoneado y tu DT te apoya y grita tu nombre y te corea, es como, es todo, en verdad. O sea, te da esa confianza que necesitas. Así que nada, yo creo que está bastante bien, ¿no? Como tú estás gestionando a los chicos. Y yo no sé, por ahí si ya lo vieron, pero Dusan ha igualado su récord de asistencias en una temporada de Serie A. Este, y por primera vez lo hace desde que está en Italia, ¿no? Ha dado más de una asistencia en un solo partido, tras 247 partidos en todas las competiciones según Opta. Eh, Bastante buen dato, ¿no? Bastante buen dato. Me gustaría que meta un golcito, o dos, o todos, para que pueda ya cerrar esta linda presentación que está teniendo, ¿no? Víctor nos dice, ¿no? Hay que machacarlos, lo necesitamos sin bajar la guardia. Sí, totalmente, ¿no? Y ahí nos dice, yo creo que el Mundial de Clubes será la prueba de fuego para Tudor, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, ¿no? Hugo Melón, aquí no importa si leche, el campeonato es contra 19 equipos y contra los 19 se debe mostrar qué equipos somos. No demeritar este partido porque todo, exacto, así es, o sea, nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos que enfocarnos en la Juve, no importa el rival, la Juve, así es. Y ahí nos dicen, ¿no? Ahí es donde se tomará la decisión de si continúa Tudor o no. Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que en base a eso se va a tomar la decisión. Este, de cómo terminará o quién terminará tomando el timón, ¿no? de la Juve. A mí me gustaría particularmente ver a Douglas Luis. A Douglas Luis y a Chico Conceizao, gente. Me gustaría mucho verlo jugar en este partido. Creo que sería interesante para ver, de repente darle un poco de confianza a Douglas Luis, ¿no? A mí Douglas Luis me sigue pareciendo un jugador calidosísimo, o sea, de verdad, yo creo que hay que darle la suya, ¿no? Pero nada, gente, eso es, eso es. Ahora sí, volvemos al partido, gente. Minuto 45 con 14, 15, 16, Juventus 2, Leche 0. Parece que no hay cambios, parece que salen las mismas alineaciones. Eh, Así que nada, empieza el Leche que le pega al arco y ahí logra contener Kelly. En Mangulá también me gustaría verlo jugar, muchachos. La verdad que en Mangulá, el Conde es uno de mis favoritos. Y creo que de carrilero no se vería mal, pero todos sabemos que Cambiaso es el que va a entrar por McKennie, ¿no? En el segundo tiempo. Así que veamos dónde lo puede poner, ¿no? Perdón, perdón. Ya volví. Se me estaba yendo la voz. Tiro de esquina para Leche, que lo va a efectuar desde la banda, desde la izquierda. Así que nada. Tiro de esquina para Leche, centro que manda. Centro corto, ¿no? Que le chocan el muslo a Kelly. Ya la tiene nuevamente ahí la Leche, que manda nuevamente un centro. Uf, que pasa por el balón y nadie la agarra, pero parece que era falta sobre Kalulu, me parece que era de Koulibaly. Koulibaly creo que tira al piso a Kalulu, el árbitro compra. Sí, así es. Ah, no, Gaspar. Era Gaspar el que tira el piso al buen Kalulu. Kelly que le dice, no, calma, no, mentalidad, concentrados. Interesante, ¿no? Mientras que vemos a Basquiroto pensando, ¿no? Pensando ahí qué podría ser. Parece que no hay cambios. Salimos con los mismos 11 jugadores. De Gregorio, Kelly, Renato Veiga, Calulu, McKennie, Turán, Locatelli, Nico González, Gildis Cup Miners y Dusan. Y ya la tiene Locatelli. Locatelli que sigue avanzando con el balón. Mientras que ahora descarga para Calulu. Calulu que vuelve con Locatelli. La tiene Kefren Turán que se la pasa a Calulu que manda un centro bombeado para buscar a Dusan Blajovic que la tiene y parece que estaba adelantado, ¿no? Si hacías, levanta el banderín, el árbitro, adelantado Dusan Blajovic, pero bien, bien, bastante, bastante bien. Mientras que el Leche sale con Falcone en el arco, Thiago Gabriel, Gaspar y Basquiroto, Sala, Pierret, Koulibaly y Veiga, Morente y Pierotti. Me parece que Sala ha entrado porque no estaba. Y también está Rebic. Parece que han sacado a Kostovic y ha entrado Rebic en lugar de él, como punta. Interesante, porque este delantero tiene el número 3.
que no lo había visto antes, la verdad. Ya la tiene Leche, manda un centro buscando ahí por la punta a Veiga, Veiga que manda un centro hacia adentro, pero ahí justamente llega McKennie, impresión de McKennie, Kelly que también lo presiona, recupera bien Kelly, sin falta, la tiene que Turán, saca Gillis, sigue Gillis, encara Gillis, avanza Gillis por la banda izquierda, sigue Gillis que es marcado por Koulibaly, descarga ahí con Kefen Turán que descarga para Dusan Blajovic en el área, Dusan en el área, tiene el balón, manda el centro para Gillis y no llega nadie, parece que Gillis ahí no se la creyó, ¿no? Buen centro de Dusan, ¿no? Yo hubiera preferido que Dusan le pegue, pero me parece que al final decide bien, no tenía mucho ángulo y manda el centro para Kenan Gillis, ¿no? Kenan que, bueno, no saltó, se confió, pensó que venía alguien atrás, y ahora sí, saque de puerta de Falcone que mande el balón largo, ¿no? Para que por ahí la pueda pelear Rebic, pero bien ahí Renato Veiga, que toca para McKennie que toca para Kenan Gillis que descarga ahora sí con Kelly que, perdón que se ha resfriado, Kelly que la toca para Renato Veiga que la pasa para Locatelli, ya Locatelli ahí abre el balón, abre la cancha y logra conectar con Nico González, que ahora sí nuevamente busca descargar y llega a los pies de Renato Veiga. Bigote Veiga que la pasa para Kenan Gillis. Lo tiene Kenan Gillis. Deja correr a Kelly. Kelly que busca el pase filtrado y terminamos en tiro de esquina para la Juve. Tiro de esquina me parece, ¿no? Mientras que por ahí el Veiga del Leche pedía falta. La verdad que no hay falta, no hay nada. Solito, no pasa nada. Todo balón. Todo balón, señores, todo balón. Mientras nos pasan las repeticiones del gol de Cup Miners, linda definición, la verdad, sablazo le mete, ¿ah? Bien pegado, bien definido. Y la definición de Gildis, que es mantequilla, ¿no? Pura grasa. Golazo, en verdad, de Gildis. Linda definición. Bien extendido. Tiro de esquina que hace efectivo en corto. La manda Gildis, Cup Miners, que descarga. Locatelli solito que le va a pegar, ¿ah? Le pega a Locatelli y pasa lejos. Pasó lejitos del arco. Le quiso meter la comba, pero sí, pasó lejos del arco. No terminó de cerrar esa rosca. Igual, interesante jugada. Ya sale Falcone buscando a Rebic, que en verdad no gana Veiga, la tiene por ahí Gildis, la va a meter ahí, presión ahí de Gildis, Cup Miners, y la recupera Cup Miners, que descarga para Kenan Gildis que busca, encara, lo sigue por ahí Pierret, él decide mal ahí Kenan Gildis, busca ahí, bien, va a recuperar la Kelly que le hacen un cañito a Kelly, sigue Kelly, no se deja, bien Kelly, se recuperó, la vuelve a perder Kelly, ahí se entrevé entre las piernas, pero sigue Kelly, incisivo Kelly, sigue, no se rinde Kelly, hasta que logra conseguir el balón. Bueno, la verdad que ha sido, no sé qué estaba haciendo Kelly, pero al final lo logró conseguir. Ya la tiene que Turán, descarga para Nico González, me parece que sí, se falta desde atrás, amarilla, así es, falta desde atrás sobre Nico González y amarilla para el jugador de Leche. Ahora vamos a ver quién es. Me parece que es Morente, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Tarjeta amarilla para Morente, número 7 de Leche. Una falta desde atrás que le comete a Nico González, ¿no? Que ya venía en velocidad y que ya por ahí le estaba picando Kenan Gildis, ¿no? Para poder desprenderse de la banda. Y la tiene Locatelli que le pide a los chicos que se metan al área, ¿no? Que busquen los espacios para poder hacer el pase filtrado. Locatelli nuevamente toca con McKennie que busca el pase hacia el medio, descarga, Dusan descarga para Kefren y Kefren busca descargar hacia adentro, pero no había nadie, ¿no? Ahí la pierde ahí Kalulu, mandan un pase larguísimo los de Leche, me parece que fue Koulibaly, a la nada. ¿No? Rebic le dice, ya, tranquilo, creo que era Morente el del pase, pero la verdad es que nada, no pasó nada. Ahora sí vamos de manos, Kalulu le dice, ¿saco yo o sacas tú? Y parece que viene Nico y le dice, no, hermano, saco yo. Ahora la tiene Nico González agarra el balón de manos, manda el centro hacia adelante buscando a Dusan Blajovic, que la para de pecho, una plastilina en el pecho de Dusan, ¿no? La para así tranquila, no pasa nada, hace el cambio de ritmo para Weston McBurger que la pasa para Kelly que le pica por detrás, manda un centro buscando y no hay nadie hace nada, cobertura ahí Morente y termina siendo saque de puerta para Falcone.
pero bien, la verdad es que Kelly le picó bastante bien. Y no, o sea, mandó un centro bastante largo, la verdad, pero bien, buena la intención, se vale la jugada. Sale Falcone que busca nuevamente el pase largo para Rebic, pero Bigote Veiga está ahí, ya la tiene Pirlotelli, que busca el cabezazo, nuevamente parece ahí, gana el buen Calulu que toca para Nico González, que toca para Bigote Veiga que toca ahora sí con McKennie que lo mira a Kenan, le dice aquí, dámela, no, mándamela. Por ahí Gildy sigue corriendo, se la pasa a Susanita que gira, la descarga para Cup Miners, le mete ahí el pase. Uf, un poquito más de velocidad en Dusan y lograba llegar a puntearla. Pero bastante interesante la jugada. Dusan que descarga para Cup que le mete un pase entre líneas entre dos jugadores, entre Gaspar y Basqueroto, y que logra pasar. Y Dusan que manda el pique al vacío para poder llegar y por un centímetro, creo yo, unos 4 o 5 centímetros, no logra llegar. Pero bien, ¿no? Mientras que vemos a un jugador del Leche, me parece que es Koulibaly, o Rebic, creo, que están en el piso. Creo que es Rebic, que está en el piso, en el medio del área. Perdón, en el medio del campo. El árbitro se acerca para poder atenderlo. Mientras que vemos ahí que llega justamente el Capi, ¿no? Capi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va el partido? Muy bien, Piero. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá viendo a la Juve 2, Leche 0. Partido bastante divertido hasta ahora. Creo que es uno de los mejores partidos que he visto de Cup Miners. Es uno de los mejores partidos. La verdad que lo está haciendo bastante bien. Se ha metido 2 asistencias y creo que hay un buen balance defensivo y ofensivo en el medio campo. Creo que Locatelli y Turán hacen una muy buena dupla en el medio campo y ese balance se ha aprovechado bastante. Por ahí Kenan Giles está un poquito impreciso. Como que hay momentos en que se le va el balón, pero nada, o sea, creo que estamos buscándolo, ¿no? El que me sorprendió también es Kelly. Kelly parece que siempre fue lateral, nunca lo supe, nos hemos enterado porque se manda el ataque constantemente y hasta manda centros, así que bastante bien. No, buenísimo. Bueno, 2-0 en casa con 2 buenos goles de lo que vi en las repeticiones que pusimos en nuestras redes. De verdad que, pues, poco más que se puede pedir, ¿no? A este partido por el momento. La cuestión es mantener y seguir adelante de esta forma, porque el resultado hay que sacarlo. Como dijimos en los directos durante la semana, aquí el único resultado disponible y aceptable es 3 victorias en los siguientes 3 partidos. Así que bueno, por lo menos empezamos bien. Me gusta la actitud del equipo, me gusta las ganas de ir a buscar el resultado, me gusta las asociaciones que se están haciendo dentro del campo y bueno, ¿por qué no? ¿No? Eso es lo que queremos ver. En términos técnico-tácticos, no sé qué tanta diferencia haya, además de que, o sea, se está viendo, digamos, quizás el uso del balón al espacio y ese tipo de cosas, pero lo que en la diferencia que se ve es el cómo decirlo, la actitud del grupo, ¿no? Ahí es donde creo que es donde realmente se nota la mano de Tudor y es realmente lógico, ¿no? Es donde puede tocar a un equipo, un entrenador que llega después de un par de perdón, con 10 partidos, 9 partidos por jugar. Yo creo que... Una pregunta a ti y al chat, ¿no? Ya que aprovechando esta situación, les pregunto si les gusta más así, con esta gráfica aquí que muestra un poquito la situación, o sin esto y con nosotros dos hablando de esta forma. Díganos ustedes qué prefieren y lo ponemos ahí, pónganlos ahí en el comentario mientras seguimos. Un jugador que no te ha gustado de la Juve, Piero, en este primer tiempo. En el primer tiempo. Difícil. Yo creo que fácil por ahí. El que menos me llamó la atención fue Yildiz hasta el gol. Porque sí sentí que le estaba costando un poco el partido. Y creo que en el segundo tiempo también le ha costado un poquito el controlar el balón. O de repente por ahí decidir en algunas jugadas. Pero nada, o sea, tampoco no es algo grave, ¿no? Yo creo que de todos es el que un poquito como que no me ha terminado de convencer, pero bueno, o sea, marcó un gol
se metió un golazo, y yo creo que al final pues pesa el hecho de que se haya metido ese golazo porque nos da el 2-0 la tranquilidad, entre comillas, ¿no? Mientras que ya la tiene Gillis ahí, ¿no? Y ahí va Dusan, que mete el centro hacia adentro y no llega Cup Miners. Apenas No llegó Cup Miners. JCE dice, Capi, ¿puedes compartir los goles en Telegram? JC, debe ser que no has visto el Telegram, porque se compartieron en el momento que entraron prácticamente los goles. Están ahí desde pocos segundos después de que anotaran tanto el buen Cup Miners como cuando anotó Keenan Yildiz. Ambos goles están ahí, estoy revisando, los veo en el grupo de Telegram. Como al final del partido siempre compartimos el partido. Así es. Bueno, ¿qué tal McKennie, Piero? La verdad es que creo que ha sido un partido, bueno, ha sido un partido correcto, creo, de McKennie. No ha sido un partido diferente, pero creo que sabiendo que es un jugador que le cuesta un poco la banda izquierda, no lo ha hecho mal. Creo que de una u otra forma ha encontrado ha encontrado un compañero inesperado, creo yo, que ha sido Kelly, ¿no? Ha encontrado un compañero inesperado en esta aventura por la banda izquierda como carrilero, y creo que no le ha ido mal, pero tampoco le ha ido como excelente. Creo que ha cumplido con lo que se le pedía. Me gustaría ver a Cambiaso, la verdad, para ser honesto. Extraño, ¿no? Que todavía no haya jugado. Algunos lo ponían como titular y al final no lo utilizó. Me gusta ver a Nico González ahí. A mí me gusta mucho que juegue, y yo sé que al final le llega mucho hate, ¿no? Ahorita me imagino que le llegará más por una bola que trata de encontrar a McKennie por el lado izquierdo y le queda demasiado larga. Pero a mí me gusta el sacrificio que hace Nico González. Chicos, el único que comentó sobre la gráfica es Nairon Pérez, que dice, bueno, yo no sé qué gráfica espero, pero me gusta ahora más que suena el público. Así que no sé, chicos, si no les gusta esa gráfica que tenemos aquí al lado, la quitamos y ponemos solo nosotros dos. Lo que me gusta de esto es que enseña los tiros de esquina, las amarillas, el nivel de posesión, pero si prefieren no verla, avísenme y lo quitamos sin ningún problema. Es cierto que estamos... Dime. Cambios. Creo que se vienen 5 cambios. 5 de una. Yo vi 3 calentando, pero que si quizás ahorita entran 5, que sería muy atípico por parte de Tudor, ¿no, Piero? Porque es uno que el primer partido hizo solo 3 cambios y en el segundo hizo los 5, pero ya los últimos 3 faltando poco tiempo. Sería atípico ver un cambio tan fuerte por parte de él en la alineación, quizás para darle tiempo y minutos a todos los demás. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que sí, porque es más, acabo de ver a Sabona, acabo de ver a Columwani, con Seisao, y 2 más que no me acuerdo ahorita, pero eran 5. Totalmente, contados con las manos, 5. Entonces no sería nada raro de que por ahí de repente entren 3 ahora. Atención, pase filtrado por banda derecha, ataca el... ¡Uy, qué barrida hizo Veiga! ¡Mamma mía! Recentro. Vuelve a rematar desde el punto penal y termina saliendo el balón para tiro de esquina. Había sido un centro, llegó Veiga de la nada, barriéndose, y prácticamente bloquea el centro de Danilo Veiga. Aquí hay varios jugadores con los mismos nombres. Sí, pero qué jugador de Veiga. Bigote Veiga. El Bigote Veiga. Tiro de esquina para el Leche. Mira, la curva está vacía, vale. O sea, bueno, no vacía, pero hay mucho hueco ahí. Normalmente no está tan vacío ahí. ¿Qué tipo de centro es ese? Horrible. Por el piso, pero rebota y vuelve a salir el centro. Ahorita en el aire, cabezazo de Basquiroto por encima, termina despejándose el peligro. Qué saque de tiro de esquina más raro, ¿no? Pero yo nunca había visto algo así. Yo creo que la jugada era preparada, pero le faltó fuerza. Sí, no, qué cosa más mala. Sí, porque la verdad que no sé, fue raro. Fue raro, la verdad. Nunca al final fue Di Gregorio quien paró el centro. Atención. Yo pensé que había sido Veiga, pero fue Di Gregorio. Qué parada la de Di Gregorio sobre Gallo, ¿no? Que al final fue fuera de lugar, pero qué paradón. A quemarropa el tipo se lanza. Excelente, de verdad. 2 paradones, porque en la jugada que nos agarra mal parados en el primer tiempo, o sea, literalmente él para y choca contra el palo, y en la segunda que fuera de juego, también, ¿no? Paradón. También. Daniel Cejas pregunta minuto y segundo. Yo estoy en el 62 con 49, 50, 51, 52, 53. Espero eso te
sirva. Daniel, Hugo Maleón, disfruto mi partido y mi cerveza con ustedes y escuchando lo bien que lo está haciendo mi Juve. Hoy todo está perfecto. Y qué rico, una cerveza. Ya después del partido me voy a tomar una. Tiro de fuera del área bloqueado por parte de Locatelli, quien recupera el balón y la pasa a Yildiz. Yildiz para Thuram. Impresionante que Thuram haya jugado de titular y sigue en el campo habiendo tenido esa fatiga muscular hace menos de 48 horas. De verdad que algo espectacular, Piero, ¿no? Bueno, ya lo dijo Tudor, ¿no? Si Kefren no quiere, un par de palmaditas y a jugar. Yo creo que. Bueno, eso fue lo que le dijo su papá, ¿no? A Tudor. Que mira, si porta mal, un par de cachetadas y listo. Así que bueno. Yo creo que Kefren le iba a doler más las palmaditas que la lesión, así que prefirió jugar. Con esa manopla que se carga ese entrenador nuestro, seguramente que sí. Trata de salir la Juventus por la banda izquierda con McKennie y Kelly. Gran pase al espacio por parte de Thuram. Encuentra a Vlahovic, quien tira de un ángulo muy difícil. ¿Qué trata de hacer Dusan ahí? A las manos del portero. Tenía con quién jugar. Estaba dentro del área Nico González. Estaba acompañándolo Yildiz. El 9 de la Juve prefiere tirar de una desde fuera del área en una esquina. Está muy bien parado el portero. ¿Qué trató de hacer ahí Dusan Vlahovic, Piero? Yo creo que quiere su gol, ¿no? Ya se metió 2 asistencias, ya hizo lo que tuvo que hacer, sabe que de repente en un momento va a salir, debe haber visto ya Colo. De hecho, creo que están ya en el borde del campo, ¿no? Los jugadores, entonces seguramente habrá dicho, bueno, ¿por qué no pegarle, no? De repente me sale. Miren a Di Gregorio jugando con el piso, la pelota, nada, qué control de balón de nuestro portero, de verdad. Se puede criticar mucho eso, pero el muchacho sabe jugar con los pies. Puede ser, pero bueno, también se comió uno, me dicen que se comió uno muy claro desde el punto penal. Sí. El balón, la portería estaba prácticamente vacía. McKennie muy bien gana el balón. Se reanuda el partido por parte de la Juventus con Yildiz en banda izquierda. Ahí tenemos a 3. Viene con Seisao, Wea y Kolo Muani a punto de entrar. Yildiz pase al espacio para Dusan Vlahovic. No, me parece, sí, Dusan. Quien hacen prácticamente ping-pong con Nico González. Yo veo cambiazo, ¿eh? Yo veo cambiazo también. ¿Y qué dije yo? ¿No dije cambiazo? No, dijiste con Seisao. Perdón, quería decir cambiazo, disculpen. Que me quedé trabado con la cuestión de cambiazo ayer con la nonna. Viene Yildiz por banda izquierda. Se dribla uno, encuentra espacio para Dusan Vlahovic, quien le sirve de rebote. El balón sigue en posesión por parte de la Juventus. La Juve trata de encontrar un espacio. Nico González, están todos ahí, están todos en la fase de ataque por banda izquierda. Locatelli ahorita con el balón, pase filtrado, tratando de encontrar la carrera de Koop Meiners, pero le quedó atrás el pase y viene la salida de El Leche, el cual se topa con la presencia de Kalulu, que no le permite. Sale el balón, la sacan, pero no será posible seguir el juego, ya que vienen los cambios. Se viene McKennie fuera. Minuto 66. Veremos quién cambia. Sale Vlahovic enojado, por supuesto. Increíble este muchacho. ¿Por qué está enojado Vlahovic? Seguramente quería meter su gol. Bueno, pero oye, a veces no sale. Hiciste 2 asistencias. O sea, ayudaste al equipo, pana, de verdad. Actitud de mierda de este carajito, pana. Mira, la verdad que yo estaba esperando un poco esta actitud, porque quería ver cómo lo iba a manejar Tudor. La verdad, para ser súper honesto, tenía ese morbo, ¿no? Exacto, eso es, morbo. Tenía ese morbo de ver cómo lo va a recibir Tudor, ¿no? ¿Qué le va a decir? Koop Meiners fuera también. Sí, bueno, veremos. Imagino que le van a preguntar en la rueda de prensa eso. Sí, Tudor no se la aguanta. Tudor sí, en una nomás, ¿no? Zape. Seguro. Entonces, bueno, públicamente yo creo que dirá que bueno, me gusta, que esté molesto, porque quiere decir que quiere estar en el campo, etcétera, etcétera. Pero sería bueno ser una mosca en ese vestuario en ese momento. Pero igual, yo creo, o sea, para mí Dusan no ha hecho un mal partido, ¿eh? La verdad, para ser honestos. Es normal, ¿no? Un delantero que quiere meter gol y que siente que de repente podía hacerlo. Está bien, pues, ¿no? Habría que ver. Claro. Salió Vlahovic, McKennie y ¿quién más? Perdón. Koop Meiners. Koop Meiners, que lo hizo bien, ¿ah? Hizo un buen partido, la verdad. Sí, bueno, se lleva su gol, imagínate. Hacía tiempo que no metía gol.
Rápido saca de manos Yildiz. A ver, está llegando justo Vlahovic al banquillo. Lo recibe Tudor, le da los 5, le da un abrazo y se va a sentar. Ok. Nada, no hubo ningún tipo de choque. Mientras tanto, Thuram ahí sigue dentro del campo con todo de haber sufrido una fatiga muscular el miércoles o el jueves. Ya no recuerdo cuándo fue que fue. Ataca la Juventus por banda izquierda con Cambiaso en la banda derecha. Perdón, pase filtrado a Nico. Bellísimo el paso de Cambiaso. Centro de Nico a la cabeza de Thuram, quien extiende el balón hacia Weah. Le gana la carrera el 10 del Lecce a Weah, pero termina saliendo el balón. Y están calentando Douglas Luiz con Seisao, ahorita sí. Y Nico Sabona, si no vi mal. Justo al lado del banderín del córner. Sí, ataca la Juve por la banda izquierda con Kelly. Dime, Piero, dale. Sí, con Seisao y Douglas Luiz entran, le atiné los cambios a Tudor, ¿verdad? Qué fenómeno que eres, Piero. Le atiné. Esperemos que sí. O sea, de verdad sí me gustaría ver a Douglas Luiz. Yo quiero ver a Douglas Luiz. Yo quiero ver a Douglas Luiz. Sí. O sea, sobre todo con bajo Tudor quiero ver a Douglas Luiz porque siento que él tiene que haber hablado. Después de las palabras que dijo en rueda de prensa, me llama mucho la atención Douglas Luiz bajo Tudor. Sí, o sea, las declaraciones de Douglas Luiz, del malentendido. ¡Ay, Dios mío, qué lindo juega Kenan Yildiz! Cómo se dribla la gente. Nico González dentro del área, trata de pasarla atrás a Locatelli. Le quedó incómodo y gana el balón el del Lecce, pero llegó Renato Veiga para decir presente y le quitó el balón de forma espectacular a Rebic. Después hubo una falta en ataque, Dios mío, lo que es la presencia de Renato Veiga. Como me encanta Renato Veiga. Y desde el primer partido, ¿te acuerdas, no? Cuando vimos el primer partido, ¿no? De verdad, como yo honestamente quisiera que se quede. De verdad, para mí, Veiga es... O sea, ver a un Veiga con Bremer, creo que sería una linda defensa, ¿no? Y ahí agregar a Gatti, pues, ¿no? Me imagino que en línea de 3. Sí, no, de verdad que es fenomenal. Y bueno, lo último que sabemos es que la Juventus va a probar a ir por Veiga, pero no les va a salir barato y veremos si el Chelsea quiere ser parte. Daniel Acero, ya en la primera mitad de temporada, jugó todos los minutos posibles. ¿A quién se referirá? A Dusan. Vlahovic, puede ser, sí. Leo, al final del primer tiempo iban 299 pases precisos y lo mejor es que son pases con propósito. Astrofútbol, sí. Capi, pensé que hoy no podías estar. Hoy estaba un poco atareado en la mañana, pero me pude escapar para venir a vivir el segundo tiempo con ustedes. Colo Muani va al ataque, controla el balón Weah, tiene ahí a Colo al lado, lo utiliza ahorita. Colo en el borde del área, trata un pase muy difícil hacia Weah, pero recibe un desvío en el último momento y es tiro de esquina para la Juventus, minuto 71 casi, 70,55 para ser exactos. Sonrisa de un niño juventino. No hay cosa más linda en el mundo. Siento que se oye doble el Capi. Yo te escucho bien, ¿no? Yo me sorprendería que me escuche doble. Quizás estás escuchando el estadio de fondo. A ver si alguien más puede decirnos si me escuchan doble para tratar de solucionar. Centro en el tiro de esquina. La recibe ahí Nico. Se apoya de nuevo con Yildiz, quien finta un centro, al final saca un centro bastante malo y rechaza el Lecce, recupera el balón Weah, usando el cuerpo, viene empujado por la parte de atrás, al final el árbitro da la ley de la ventaja. Yo te escucho bien, nos dice Hugo Maleón, Samuel también, se te escucha perfecto, Capi. No sé, Astrofu, quizás no tienes en 2 dispositivos al mismo tiempo y no te diste cuenta, lo cual está perfectamente bien, no pasa nada. Solo que quítale el volumen a uno. Yildiz por banda izquierda, se dribla uno, va a encarar, centro al segundo poste, uno de esos centros en rosca. Al final no llegó ningún jugador de la Juventus, estaba bastante fácil para que llegara Nico Colo a apoyar y termina el balón en las manos del portero. Qué lindo juega Kenan Yildiz, Piero. Sí, o sea, cuando está concentrado y la hace simple, yo creo que juega bastante. Hay momentos en que a veces parece que se desconcentra un poco, ¿no? Como que le cuesta, pero Yildiz es un jugadorazo, ¿no? O sea, es el 10 del equipo. Para mí, Yildiz es tremendo. Es un niño, ¿no? O sea, también hay que recordar, tiene 19 años, o sea... Sí. Es normal, me parece, a esa edad que uno pues no esté enchufado al 100% en todo momento y quiera también probar cosas raras, ¿no? O sea,
Yo me recuerdo aquella declaración en ese juego que hizo ¿cómo se llama esa jugada que uno da como una vuelta? La ruleta, creo que se llama. La ruleta. Algo así, ¿no? Que haces así, ¿Quién pues. es encima? Sí, la ruleta. Ajá. Debe ser, la Bueno, verdad que no puede ser el nombre, pero sí. llamémoslo ruleta, Piero. ¿Qué La quieres que ruleta. diga? La ruleta después lo digo. No hizo la ruleta, él dijo, no, antes del partido tenía ganas de hacerla y vi en mi momento, en ese momento, y la hice y me salió bien. O sea, son vainitas de niño, eso es de niño, que tú dices, Sí. coño, hoy quiero intentar una ruleta. Y va y la hace. Pero eso también es lo bonito del fútbol, porque al final del fútbol, o sea, el fútbol sí es táctica, es goles, pero también es esa picardía de probar algo nuevo, esa creatividad en el momento, esas ganas de hacer algo diferente, de divertirse en el campo, ¿no? Y eso es importante, creo yo. Y bueno, cuando uno es de esa edad, pues te dan esos chispazos de genio y a veces también te dan, pues, que la falla, pues, ¿no? Haces la decisión incorrecta y cometes el error. Piero, quiero saber tu opinión sobre tener a Cambiaso en la banda derecha. Vamos a una jugada espectacular. Cambio de juego hacia Wea, quien controla de forma exquisita. Centro, 3 dedos a las manos del portero, el americano. Qué buena jugada de Wea. Se viene con Seisao. Ahorita sí, Piero, dime, ¿por qué Cambiaso está en la banda derecha? Eso es lo que no logro entender. Yo imaginaba que era Cambiaso por izquierda y Hueá por derecha, ¿no? Pero ¿sabes qué creo que es? Atención, se viene justo Cambiaso con la bola en la banda derecha. Tiro de Cerda. Gran parada del portero. Madre mía, qué tiro sacó Andrea Cambiaso. Quizás esa es la respuesta. Se perfila a la Robin. Eso es lo que te iba a decir. Lo que está haciendo Tudor es jugar a perfil cambiado. ¿Por qué? Porque cuando enganchan hacia adentro les queda su perfil hábil. Y sabemos que Wei y Cambiaso tienen una buena pegada. Entonces creo que Tudor quiere capitalizar eso. Piero, ¿cuánto estamos tirando de fuera de área desde que llegó Tudor? Cambio en la Juve, minuto 75, Nico González por Conceição. Ahorita sí, Piero. ¿Cómo ha cambiado eso en la Juve, no? Muchísimo, ¿no? O sea, yo creo que antes no le pegábamos nada y ahora nos cansamos de pegarle de fuera, ¿no? Y creo que eso es lo que les decía, ¿no? Es un arma, ¿no? O sea, para mí el partido, antes de que hicieron los cambios, empezaba justamente teniendo a 2 ases bajo la manga para Tudor, que era meter a Cambiaso y a Wea en el segundo tiempo, porque con ellos tienes velocidad y pegada, y no le das respiro al rival. O sea, sacas a McKennie, que es un todoterreno, y a Nico González, que siempre le mete garra, por 2 rapiditos y que le pegan bien. O sea, no. Para mí es eso, ¿no? Y creo que al final se logra, no se cumple. En efecto. Entonces, bien planteado por parte de todo. Bueno, chicos, si este partido termina 3-0 con gol de Conceição, quiere decir que tenemos que tener a la nonna en cada previa de partido, porque ella pronosticó un 3-0 con gol de Conceição. Se viene Wea por la banda derecha, tiro de fuera del área buscando el ángulo, pero lamentablemente encontró el ángulo del segundo anillo. Le salió muy mal el tiro a Wea. Otro niño juventino sonriendo. Poesía. Pero se viene cambio por parte del Leche. Dime, Piero. No, ese es el juego, ¿no? O sea, si nos damos cuenta ya estamos jugando esto, ¿no? O sea, exacto, enganchar hacia adentro y pegarle, ¿no? Enganchar hacia adentro y pegarle. A ver, Nairón Pérez. Hola, Yoyo, no escucha bien, se escucha nítido, se escucha cañonazo. Hugo Maleón, ruleta, Capi, o reguilete. Perfecto, gracias, ruleta entonces será. Si tenía 2 abiertos, una en Twitch y otra acá en YouTube, por eso te oía doble. Grande, Jorge. Ok. Bueno, se vale tener todas abiertas, solo pon mute en una, no pasa nada. Se viene la Juventus en fase defensiva, Veiga con el balón, se apoya con Wea, quien a su vez va con Di Gregorio. ¿Qué tal la fase defensiva? ¿No? También es cierto que, digamos, es contra un equipo relativamente débil, pero ¿cómo te ha parecido, digamos, esa fortaleza en línea de 3, Piero? O sea, es lo que yo les comentaba a los chicos. La Carelli es una defensa que realmente está, o sea, empezando a agarrar continuidad. Y va a haber momentos en que probablemente haya confusiones porque todavía no, o sea, están jugando juntos recién.
De hecho, hubo una jugada donde Bigote Vega y el buen Calulu se chocan y justo aparece Kelly para poder salvar el error, ¿no? O sea, yo creo que está yendo de menos a más, pero creo que si le das continuidad hay una buena solidez, ¿no? Sobre todo porque tienes un Veiga que realmente tiene ese pase largo, ¿no? O sea, tiene visión de juego, sale bien, conecta bien con Locatelli, ¿no? Y creo que esta línea de 3 a Kelly le beneficia bastante, ¿no? O sea, Sí. no lo hace ver mal. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Desde que estamos jugando con línea de 3, Kelly cada vez se ve mejor. No solamente no lo hace ver mal, yo lo veo bien en esta línea de 3. Y se manda el ataque, ¿no? Que es lo más sorprendente. O sea, la verdad que me ha sorprendido bastante bien, ¿no? Creo que hay una buena... ¡Que falta fuerte sobre Wea! Da la ley de la ventaja por ahora el juez. Se juega, ataque Colomuaní, entra al área, trata de driblar a 1, 2, toca el pie del jugador y va al tiro de esquina. Aquí debería haber amarilla para el jugador de el Leche. Yo tenía amarilla, ojo. Pero eso es un tackle. O sea, Piero, por favor, ¿qué es esto? De atrás, un tackle a la espalda de Wea. Sí, totalmente, ¿no? O sea, es desleal, ¿no? Y ojo que tenía amarilla, porque si le saca la amarilla es roja. Coño, esto está buenísimo, Daniel. Daniel Acero, Veiga es una versión charro mexicano de Bonucci. Me puedo morir de risa. Fenomenal descripción. Totalmente. ¿Por qué güey cambiazo en pierna cambiada? Pregunta Gabriel Cano. Creo que es justo a propósito. Mientras tanto tiene el balón con Seisao, primer toque del portugués en banda derecha. No sé, Gabriel, lo que interpretamos es que es a propósito para tratar de incentivar el tiro de fuera del área, buscando los ángulos tanto de uno como de otro jugador. Ya vimos un tiro por parte de Cambiaso que la paró el portero y el otro de Wea terminó en el segundo anillo, pero creo que es por diseño el que haya eso. Se viene el Leche, trata de salir, pero la Juventus no le da algún tipo de campo. Espectacular la presión que ejerce la Juventus desde el minuto ya, cuando sale el Leche con el balón. Minuto 80 ya cumplido. Eso me gusta mucho, Piero. Ese cambio me gusta mucho en términos de la Juventus, que va y busca al contrincante, aún sea ya casi el segundo tiempo. Pases totales por parte de la Juventus llega a 600. Acaba de tocar los 600 pases precisos la Juventus en este partido contra 228, creo que vi, del Leche. Impresionante. Creo que es la cifra más alta de pases que habíamos visto en un partido, Piero. La verdad, creo que sí. Aunque una vez creo que llegamos a 625 pases con Mota. Pero ahí había que descontarle los pases que se hacía Calulu y Gatti atrás. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo. Es increíble cómo estamos en el minuto 80 y ves a un Kefren Turan que no iba a jugar, corriendo y metiendo presión desde que la pelota sale del área rival. Y un Gildis que no deja de correr, o sea, de verdad, sí. Es impresionante la intensidad que tiene este equipo, o este nuevo equipo, porque es un nuevo equipo realmente, porque no habíamos visto esto a lo largo de la temporada, ojo. Sí. O sea, de verdad, y lo que más me gusta es, cuidado de este dato, 600 pases, 2-0 arriba. En efecto, son pases, digamos, verticales a propósito, buscando algo. Ese algo justo ahorita venía con Thuram, quien termina pasándola muy, muy fuerte, buscando la corrida de Wea. Se agarra en la cabeza Kefren Thuram. Tenía para tirar de fuera del área también Kefren. A veces hay que probar, querido. Pero bueno, saque de puerta para el Leche. Tudor le mete un regaño, Atención. Bonito lo que reportó DAZN en el momento sobre la celebración de Igor Tudor después del primer gol de Cup Miners. Sí, que fue a abrazar directamente a su segundo gritando ¡Cup! Me lo imagino. Sí. Yo quiero ver a Douglas. Quiero ver a Douglas Luis. Quedan todavía 8 minutos. Nos queda un cambio y una ventana para hacerla. Sí, nos queda uno, pero no sé. Quiero verlo. ¿Por qué no tengo esas ganas? ¿Por Thuram o por Locatelli? No sé, ahí habría que ver. Yo creo que por Locatelli puede ser.
Porque, o por Turán, es que mira, ¿sabes qué pasa? Es que no estoy seguro, ¿ya? Pero meter a Locatelli y a Douglas, ahí sí vas a ralentizar bastante el partido, ¿no? Turán te da recorrido. Sí, te da esa Turán carrera. estaba tocado, ¿no? Centro Sí, por Turán parte estaba de tocado. Leche por banda derecha, sale muy bien Di Gregorio. Otra cosa que te quería mencionar, veo Di Gregorio mucho más aventurado a salir por el balón. Algo que no Sí. veíamos tanto antes. No sé si era directriz del director técnico previo el no salir a buscar tanto el balón con las manos. Pero lo he Pero es visto ya raro, ¿no? salir varias veces. Atención, pierde el balón Thuram. Sale Di Gregorio. ¡Qué grande que es Di Gregorio, madre mía! Thuram había perdido el balón, le lleva justo a los pies de Krostic. Sale Di Gregorio, pone el cuerpo en la línea y hace una parada espectacular el hombre tigre. Solo frente al portero Di Gregorio dice ¡no! Aplauso de Dusan Vlahovic desde... Yo creo que ya es hora de que salga Turán, entonces, ¿ah? Porque si ya está Ese perdiendo el fue un balón error ahí. bastante feo, sí. Yo creo que ya es hora de que salga Turán. Ah, qué bien, Di Gregorio. Nairon Pérez nos dice, hola Joshua, añadiendo a lo que tú dices, se ve una Juventus diferente, una Juventus a pesar de que va ganando 2-0, se ve bastante propositiva y eso me encanta, sí me gusta el fútbol, a mí sí. Luis Martínez, hola, buenas tardes, Forza Juve, un abrazo para ti. Luis Jorge Niño, ¿fue un buen cambio Tudor por Motta? Yo diría que sí. ¿Cómo está la gente? Nos dice Luis. Bien, estamos ganando 2-0. Chris De Croo. Kelly ha evolucionado muy bien con Tudor. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta la Juve de Tudor. Centro por parte de Yildiz, que no logra controlar cambiazo. Afortunadamente estaba Kalulu para recoger los restos. Vuelve a centrar el francés. Interviene el defensa de Leche, pero la bola le llega a Wea, quien ahorita volverá a centrar muy mal a las manos del portero. Minuto 84 con 45. Veremos a Douglas Luiz. Se le está acabando el partido a Tudor. Mientras tanto, el Leche trata de salir. No le permite la Juventus. Muy bien parada la Juventus. Cierra los espacios. También es cierto que no estamos jugando contra un equipo así muy fuerte, ¿no? Pero esta Juve está proponiendo, haciendo su juego y está sacando el resultado que debía sacar. Los siguientes partidos sabemos que son Parma y Monza, creo en ese orden. Partidos que debemos ganar. Panini propone Locatelli, Yildiz, Koop Miners y Vlahovic como jugadores del partido. ¿Quién votarían ustedes? Mientras tanto, Kelly recupera un balón, no deja que salga para tiro de esquina y será saque de manos para el Leche. Muy bien, el defensa británico. Saque de manos ya efectuado, minuto 85 con 45. No veo actividad en el banquillo. Quizás termine el partido con estos jugadores. Leche trata de encontrar espacio. Bien parada la Juventus como siempre. Renato Veiga hace falta. Termina recibiendo una cachetada, pero el árbitro marca que fue jalón de la camisa por parte de Veiga sobre Rebic. Robocup, dice Jorge Niño. Para ¿Qué personaje es Veiga? Vale, total. Parece una comiquita. Jugador del partido Vlahovic. Hoy se puso la camiseta y jugó para la Juve, nos dice Hugo Maleón. Jorge Niño vota por Cup. Vamos a ver qué dice el resto del chat. Mientras tanto será tiro libre para el Leche. Por ahora no lo quiero decir en voz alta, así que me reservaré el comentario después de este tiro libre, Piero. Ok. La mierda. Gol del Leche. No puede ser, Dios mío. Es increíble. Justo increíble. iba a decir, Piero, hemos estado defendiendo bien los centros. Y dije, mejor no lo digo, no la vaya yo a cagar. Dios mío. No, sí, o sea, ¿qué te puedo decir, no? O sea, no todo es inmediato. Todo toma tiempo, pero creo que dentro de todo hemos mejorado. Sí, hemos mejorado. Tanto defensiva como ofensivamente en el juego aéreo, pero aún nos cuesta, ¿no? Pero eso no demerita todo lo que se ha hecho, ¿no? O sea, yo creo que ha sido una jugada, pues, nada que hacer de Gregorio ahí, ¿no? No, fue un cabezazo perfecto. Un cabezazo perfecto.
Pero Ahí aquí estamos ahorita creo en que la marca es de una Kelly, ¿no? situación preocupante, Piero, porque O sea, es la marca de Kelly, me parece, ¿no? Ahí se le escapa. Porque creo que Kelly está con Basquiroto. Pero ahorita bueno, el nada, Lecce piensa esperemos. que puede empatar el partido. Atención, Sí, sí, sí. Esperemos que no, esperemos que no. Mientras tanto, la Juventus pierde el balón en el centro del campo. Se empieza a ver mucho más el Lecce. Es que yo creo que ya Kefren está cansado, ¿no? Aquí es cuando tú dices, bueno, mete entonces a este señor, ¿no? Totalmente, ¿no? Atención, Wea termina haciendo falta. El árbitro no la compra. Se viene Nico Savona. Así que Douglas Luiz no verá el campo el día de hoy. Interesante. ¿Cómo Y Sabona, interpretas este cambio, Piero? ¿por quién entró? No, todavía no lo veo. O sea, yo creo que están metiendo un. Pero ¿por quién entraría? O sea, ¿por Kalulu? No lo sé, ahorita veremos. Mientras tanto está por entrar, digamos, no ha entrado todavía. Bueno, o sea, yo creo ahí que todavía Douglas no está al 100%. Atención, De viene el repente. por derecha, la Juventus se ve desesperada en este momento, la rebota el balón, casi entra, Dios mío. Saque de puerta, Rebic trata de empujar y sale por un lado el balón. ¡Ay, Diosito! No, la Juve se ve preocupada en este momento, no está reaccionando como debe. Es que están agotados los jugadores. Bueno, pero el partido no ha acabado. No, pero mira a Kefren, ¿no? Kefren ya no está corriendo. Kefren está trotando, literal. Sale Gildis, minuto 90, Gildis por Nico Savona. O sea, se metió un 3 defensa minutos más. de tiempo extra. Apuesta Tudor por dar un poco más de, no sé, de seguridad en la fase defensiva, pero yo siento que hemos empezado a perder el medio campo, es donde yo sentía que tenía más sentido hacer el cambio. Sí, yo también, aunque no sé, no veo dónde está Sabona. Todavía no lo he podido ver yo tampoco. Mientras tanto, la Juventus atacaba por pase izquierda. Queda en el piso con Seisao. Atención. Muy adolorido con Seisao. Salió corriendo Colomoni para apoyar a Savona porque el defensa del Lecce le iba a generar un problema a Conceição. Disculpa, lo pisaste, panita. ¿Qué quiere que te diga? Lo pisó. Esto es falta sobre Conceição, clara. Sigue en el piso Claro, Conceição. Pisó. Lo pisó. El tema es que chico a veces se tira muchas veces, ¿no? Entonces ya el árbitro no le compra. Sí, pero oye, ok. O sea, tiene también derecho de estar adolorido porque lo pisaron con unos tacos de metal. O sea, no sé qué decir. Imagino que añadirán todavía más tiempo. Bueno, pero fue bastante claro el pisotón. O sea, también el árbitro un poco negligente aquí, ¿eh? Uy, qué dolor. Eso es dolorísimo. Sí, le fue con todo, ¿no? Eso, mucho dolor. Bueno. Y encima que eso no cubren nada. No, exacto. Por encima ya no hay protección. Al contrario, lo hacen lo más liviano posible para poder. Ambos equipos hicieron todos sus cambios. Mientras tanto, Veiga gana el balón en el centro del campo, donde está Cambiaso ahorita. Colomoni se apoya atrás con Wea con Colo. Siempre en el borde del campo. Colo ahorita con Thuram. Para atrás con Locatelli, quien consigue balón para Kelly. Se apoya con Veiga con Kalulu con Savona, imagino que es. Está jugando casi de mediocampista izquierdo. Pase malo de Savona para Kalulu, quien se tiene que apoyar a Di Gregorio, quien despeja el balón, regalando la posesión.
92,43. Atención, este partido no se puede empatar. No es permitido empatar este partido. Se viene el Lecce. Gana el balón bien con Seisao. Entre dos encuentra un pase filtrado para Kolo Muani, quien pasa muy mal para Locatelli. Atención, se viene el ataque de el Lecce. Piden una falta los del Lecce, pero el mismo jugador del Lecce se encontró contra Kelly a las afueras del área. El árbitro dice no hay ninguna falta. Disculpa. ¿Cómo hace? Se dejó caer ahí muy fácilmente el 10 del Lecce, ¿no, Piero? ¿Cómo lo ves tú? Ah, sí, totalmente. Lo vio y se tiró, ¿no? O sea, lo vio y... Contra el... Es más, se tiró antes de tocar. O sea, es más, ni siquiera lo tocó. Lo vio y se tiró. Increíble, ¿no? Samuel Mondragón, que ganas de sufrir totalmente. Chris de Croc, Capi, ¿por qué la relación de la curva sur y Agnelli es tan mala? Bueno, es realmente un tópico largo. Todo empieza por el Last Banner. En algún momento lo llegaremos a hablar, pero bueno, si hay tiempo al final lo toco, pero es una historia bastante larga. Hola, ¿ustedes saben qué jugadores vienen para la Juve? Saludos. No sabemos, porque no sabemos ni siquiera qué va a jugar la Juventus el año que viene. Atención, el Lecce ataca, tiro de fuera del área, rebotado, bastante caótica la situación ahí. Minuto ya 94, el árbitro para el partido. Veamos qué está pasando. Terminó el partido. En la cabeza, creo, alguien. Ya va. Veamos, se está quejando la gente del Lecce. ¡Terminó el partido! La Juventus gana 2-1. ¡Vamos! ¡Vamos! Sufriendo al final ya. Sufriendo al final innecesariamente, hay que decirlo, innecesariamente. Todavía tenemos esta situación de tener que arreglar los centros, Piero. No todo es perfecto, ¿no? Hay que ponerle un poquito de picante a la situación para que sea emocionante. Si no, no salió una final. No, mentira. No, mentira. Sí, no. Pero ahí, ¿viste la cara de Douglas Luiz? No la vi. ¿Pasó Douglas Luiz? Serio. ¿Molesto? Serio. Sí, pasó serio. Upa, no lo vi. Me pusieron aquí los anuncios de inmediato y no lo vi. Wea en el piso, atención. Dolorido, Wea. Dolorido, Wea. Serio. Está en el área, ¿no? No me gustó, Wea, Piero. Sí, es que yo creo que la banda izquierda, es que es pie cambiado, ¿no? De repente le cuesta, como a McKennie también, ¿no? Que le ha costado. No es fácil, ¿no? Entonces yo creo que bajo la estrategia de Tudor de jugar a pie cambiado para poder enganchar hacia adentro y pegarle, o sea, de repente Cambiaso está acostumbrado a jugar tanto izquierda por derecha, pero claro, Wea y McKennie no lo están, entonces les cuesta, ¿no? Les cuesta bastante. Sobre todo les cuesta verlo bien, ¿no? Porque es más complicado. Sí. Pero nada, creo que por ahí... Bueno, lo importante era sacar los 3 puntos, ¿no? Es como dice Jair, ¿no? Victoria es victoria. Si bien al final sufrió un poco al final, pero este es el camino. O sea, el cambio sí se está viendo. Se necesitaban esos 3 puntos también para poner un poco de presión en términos de la clasificación, porque más tarde y mañana hay partidos fundamentales, Piero, porque juega el Bologna contra el Atalanta y el Lazio Roma. O sea, en teoría... Si el Atalanta y el Bologna empatan, o sea, nosotros ahorita estamos en tercer lugar. Si el Atalanta y el Bologna empatan, nos quedamos en tercer lugar, creo yo. Así que, o sea, es un resultado importante el de hoy, mucho más importante de lo que la gente pensaba, creo yo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, y es la consigna, es no importa el rival, tenemos que ganar. O sea, tenemos que salir a ganar. Ahorita esos partidos es ir a ganar. Yo creo que el partido de la Roma era uno de los partidos que si no ganabas, empatabas y ya ganabas, ¿me entiendes? O sea, y se logró. Se logró el objetivo, ¿no? Y ahora hay que ganar los que se tienen que ganar, ¿no? O sea, este es uno que se tenía que ganar sí o sí y se logró. Y el que viene también, o sea, entonces, ya los demás que se maten entre ellos, pero nosotros tenemos que solo ganar, no perder, ganar. Piero, ¿la Juventus se confió al final y por eso terminas recibiendo ese gol? ¿O es simplemente una situación de que nada, no hemos todavía aprendido a defender los centros? Porque yo vi, o sea, un Lecce totalmente destruido y digamos, conquistado
hasta que logró ese gol de tiro libre con centro hacia Basquirotto, quien hay que decir que cabeció de forma espectacular. Así que, o sea, ¿es que la Juve se confió o pasó algo diferente ahí? Es que yo no creo que se confió. Yo creo que se cansó, Mm, se agotó. O sea, y se los digo ¿por qué? Porque o sea, vean el minuto 80, donde ves a un Kefren corriendo como loco, cuando no iba a jugar, ves a un Gildis corriendo como loco, como si fuera el primer tiempo, y eso te desgasta, ¿no? O sea, el cansancio te desgasta mentalmente y eso claro. te lleva a la desconcentración. Yo creo que no es confianza, o sea, no es sobreconfianza, sino es desgaste. Entonces, eso por ahí de repente también, sumado a que hay estos pequeños fantasmas del pasado donde por juego aéreo no hemos sido tan sólidos, ¿no? Ujú. Entonces, eso se junta o sea, seamos honestos ya, el cabezazo que mete este defensa, que mete Basquirotos, es un buen cabezazo. Basquirotto, no, un golazo. Es O un gol. O sea, sea, realmente me da no, es un cosa por, golazo, por Di Gregorio porque estaba haciendo un partido fenomenal, Di Gregorio. Pero, totalmente, ¿no? pero sí fue un golazo. O sea, la Es un puso golazo, ¿me donde entienden? no, o sea, nadie la alcanza ahí. Claro, o sea, yo creo que, o sea, tú para poder evitar un golazo de ese tipo tienes que estar concentrado, pero para poder estar concentrado tienes que estar en un buen momento, o sea, no cansado, ¿me entiendes? Si estás cansado, o sea, te vas a desconcentrar por más mínimo que sea, ¿no? Y yo creo que es eso. Grande, Rodrigo, nos pone, ya no le tengo miedo a Rebic. Sí, no, es una cosa increíble lo de Rebic. Sí, Creo sí, que sí. promedio altísimo de goles que le ha metido a La la Juve. Juventus. Alessandro Black está, te noto molesto, Alessandro, ¿eh? Sin Champions, sin Europa League, sin Copa, la liga es prioritario, nos dice. También una no buena administración estratégica, aún mucho por corregir. Bastante de acuerdo contigo, ¿ah? Es cierto, sí, hay muchas cosas que se tienen que arreglar en la Juve, empezando desde la gerencia también, ¿eh? No solamente en términos futbolísticos de aprender a defender los centros, por Dios, una de las cosas Sí, más básicas del fútbol, pero sí, bueno, una cosa a la vez, ¿no? claro. Se empezó por tocar la situación mental, la confianza de los jugadores, después se fue al nivel, digamos, físico, que fue lo que vimos, ¿no? Contra la Roma, y hoy también, o sea, poco a poco está mejorando eso, y hoy, por ejemplo, o sea, yo lo veo como pasitos, ¿no? Tudor contra el Genoa era intervenir de forma, o sea, en el nivel mental, para que los chicos se resetearan de esos 7 goles recibidos, no recibir gol y sacar una victoria. Se hizo. Siguiente partido contra la Roma, crear un equipo con más confianza, que hiciera mucha presión en el ataque, que abrumara a la Roma y tratar de sacar el resultado, que al final, cuando salen de ese partido, salen con la amargura de no haber ganado. Eso me habla mucho del cambio de mentalidad del grupo. Ese fue el siguiente paso, se hizo. Siguiente paso, salir con mucha más energía en los partidos contra un equipo inferior, controlarlos por el 90, por todo el partido, hacer goles de fuera del área, tirar del fuera del área, hacer cosas diferentes, y casi se hizo. Porque los últimos 10 minutos se nos acabó la gasolina y les dimos demasiado espacio para mi gusto. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es paso a paso, ¿no? Es paso a paso. O sea, yo ahorita, y eso es lo que yo también mencionaba al inicio, era que la gran diferencia entre Tudor y Mota es que Tudor, más allá de ser un exjugador del equipo, es un motivador, es un personaje que transmite, ¿no? Que realmente no solo te habla un tema táctico o estratégico, porque claro, obviamente pues él no es un prodigio de los DTs, pero, o sea, cumple su labor, pero tiene un valor agregado. Y ese valor agregado es la motivación, que hoy en día muchos de los jóvenes en el equipo necesitan, porque son jóvenes. ¿Y cómo le puedes llegar tú a un joven sin solo decirle, corre acá, da pase acá, marca aquí? Cuando saltes, tienes que saltar con los brazos así, o con los brazos hacia abajo. Eso es lo que te dice cualquier DT, ¿me entienden? Pero hay algo más que Tudor tiene y es la motivación, la inyección de adrenalina que hace que el joven pueda dar ese extra, que hace que el joven pueda correr 80 minutos. Claro. Eso es algo que él ha trabajado y creo que ha llegado a buen puerto porque se está viendo esa mentalidad, ¿no? Porque tú metiste 1-0
¿Y qué pasaba cuando metías el 1-0? Comenzaban los pases hacia atrás y esperar y esperar y esperar. Tú metes el 1-0 aquí y ya estás buscando el 2-0. Metiste el 2-0. ¿Y qué pasó? Estás buscando el 3-0. Y eso es algo bastante, bastante bueno, ¿no? Yo creo que de a poco se va a ir mejorando, pero vamos paso a paso, pues, ¿no? Partido a partido. En efecto, Choc Salem nos pone, ganamos muchachos, vamos bien, confiemos, qué mal entró Wea, por cierto, bastante de acuerdo contigo, Choc. Alexander nos pone, se ganó, cosas por mejorar, los cambios no nos hicieron bien. Excelente punto, ¿eh? Los cambios no parecieron haber ayudado al equipo, pero era un equipo que estaba cansado, entonces, ¿qué haces? No los metes los cambios, porque, o sea, es como estás entre la espada y la pared, ¿no? Se logra el resultado, que es lo importante. Jefferson Escobar nos pone, ganamos y ganamos bien, me quedo con los 87 minutos que jugamos bien. Es un cambio muy grande en 3 partidos, antes jugamos un tiempo y después ni nos presentamos al campo. Excelente punto, ¿no? El famoso jugamos uno de los 2 tiempos y el segundo no. Eder nos pone, la Juventus tiene que aprender a cerrar los partidos, no te puedes componer así a lo último. Tudor, de 9 puntos posibles ha sumado 7. Pase lo que pase, mañana entre A y B terminamos en puestos de Champions. Esperemos que sí. Pueblo Juve pregunta, ¿se vio garra? Yo diría que sí, ¿no? Lo que faltó es que la gasolina para todo el partido, pero yo sí vi un equipo que quiso y buscó el balón y mostró garra, ¿no? Piero, ¿tuviste algo diferente? No, sí, yo también vi garra, ¿no? O sea, yo vi entrega. El mismo Nico González, ¿no? O sea, creo que si vamos a hablar de jugadores con garra, eh, Bigote Veiga creo que, o sea, lo muestra, ¿no? En todo el partido, Nico González también, a pesar de que puede ser un buen o un mal partido para Nico, pero hay garra, ¿no? O sea, Kefren, Locatelli, o sea, creo que hay jugadores que hoy en día sí, o hoy al menos han mostrado esa garra, ¿no? Sobre mantener la intensidad los 90 minutos, o sea, sí, pero claro, los que entran también tienen que entrar con ese chip, ¿no? De llegar y no desentonar, sino complementar. Yo creo que hoy no se sintió eso, ¿no? Se sintió Mm. un cambio completamente diferente en intensidad. Y eso es lo que tiene que trabajar Tudor. Pero sí sentí garra. Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo con esa lectura, Piero. Veamos un poquito más qué nos dicen. Gabriel, balón parado es nuestra kriptonita. Mariano Mantione, Blajovic debería haberse quedado en vez de Nico. Bueno, al final salieron los dos. Alexander José Patino, Moya, estoy contento. Creo que sí hay que hacer cambio. Solo digo que los que entraron no aportaron y apagaron un poco al equipo. No, no, o sea, yo estoy de acuerdo contigo al 100%. Lo que pasa es que obviamente, pues, o sea, ¿qué haces, no? Como entrenador. Veamos, también Víctor Oviedo nos había puesto, lo dije al terminar el primer tiempo, había que machacarlos. Si hay juegos que se pueden hacer varios goles, no hay que fallar porque pasa esto. Pudo ser un 4-0 y terminó siendo un 2-1. Estoy bastante de acuerdo con este mensaje del buen Víctor, uno de nuestros miembros. ¿Qué más? Tenemos, y nos ponen también, se vio cambio en tan poco tiempo y eso hay que destacarlo. Critico la forma de cerrar los partidos. Hay que aprender a ponerle el candado al partido. De resto, buena sensación. Había un mensaje sobre nuestros jóvenes. Aquí, Alessandro Black, hablamos de jóvenes. Los ex nuestros en otros equipos siguen siendo destacados. Con tanta amargura me sabrá dulce mi Corona cerveza. Grande, Alessandro. Bueno, también hay que ver, o sea, el partido, no sé si hablas por Nicolussi Caviglia, ¿no? Que sacó el man of the match en el Venezia Monza. Yo creo que los contextos y los contrincantes valen mucho cuando se está hablando de eso. Esteban Salazar, saludos, Capi, ganamos, que es lo importante, aunque ya salieron las Magdalenas rasgándose las vestiduras porque dice que le robamos a Leche. No vale, le robamos a Leche, buenísima esa. Qué raro que nunca hablen de los goles de Lautaro Martínez en fuera de juego. Ahí nadie sale hablando nada. No, bueno, tranquilo. ¿Qué quieres que te diga? Esa gente está empezando a tener miedo de que la Juventus se está reencontrando. No por eso empezó a salir toda esta cuestión de las apuestas. Piero, ¿tú nos saludas? Sí, sí, yo ya me tengo que ir. Pero nada, de verdad, gracias por el espacio. Y lindo llevarse los 3 puntos a casa. Bueno, que se queden en casa. Así que hay que seguir estas finales. Se viene la cuarta
y hay que estar concentrados, ¿no? Esperemos que hoy Kefren descanse, tenga todo el tiempo para recuperarse y nada, que Cup mantenga ese nivel que tuvo el día de hoy. Creo que nos va a venir bien. Ya, eso De es. acuerdo. Buenísimo. No, gracias, Piero, por tu ayuda. Gracias por haber llevado el directo solito ahí por la mitad del No, partido. tranquilo. Pero buenísimo. Un abrazo y bueno, disfruta el resto del fin de semana con la victoria de la Juve. Nos vemos, chao, chao. Chao. Chicos, yo me quedo con ustedes y seguimos leyendo un poquito de sus mensajes también. Leeremos, ¿no? Bueno, escucharemos, les estaré trayendo las declaraciones de los protagonistas. Mariano Mantione, el equipo jugó 80 minutos excelentes. Hubiésemos hecho el tercero o el cuarto y una jugada de balón parado nos asustó un poco. Sí, totalmente de acuerdo con esa lectura. Jair González, Wea y Colo creo que no entraron bien. Yo en particular, Wea, chicos, a mí Wea no me gustó para nada. Forza Juve, papá, aunque les arda el culantro a los anti-Juve, así mismo es. Mariano Mantione, el primer tiempo fue excelente, muy bien el entendimiento de Blajovic, Yildiz, Thuram y Kilo. Nico, ¿puede ser? Debe ser. Sí, al parecer, o sea, bien Blajovic, ¿no? Sale con 2 asistencias el buen Dusan después de todo. Tampoco es que no salió frustrado, salió molesto. Al final, de todas formas, dio los 2 pulgares a las cámaras de Sky. Se saludó con Tudor, estaba, digamos, ya más tranquilo. En el momento del cambio estaba frustrado, pero coña, hace 2 asistencias. Es cierto que no mete el gol, se come una también, ¿no? Frente al arco, pero hace 2 asistencias importantes para 2 goles importantes, porque pasa casi por desapercibido, pero Koop Meiners anotó hoy. O sea, eso no es de todos los días, chicos, que Koop Meiners anote. Y hoy anotó Koop Meiners, empezó bien el partido gracias a su anotación en el segundo minuto, y el gol de Yildiz es una belleza, el gol de Yildiz. Porque, o sea, no solamente por el gol, sino por la jugada, la construcción de la jugada. Thuram va por el campo con el balón, se la pasa justo a Yildiz, quien de forma incómoda le hace una pared exquisita. Thuram entre 2 se la pasa a Blajovic la apoya atrás y Yildiz la pone literalmente. O sea, había un ojo de aguja ahí para poder meter el balón, y ahí la puso el 10 de la Juventus. Una belleza. 3 puntos importantes, nos dice Luis Carranza. Asimismo, Alexander José, gracias siempre por darnos este espacio. No saben lo feliz que me siento con este canal. Desde que lo encontré es una ventana al equipo. ¿Viste mejor a Cup? Solo lo escuché. No, primero que nada, Alexander, gracias a ti. Este canal existe gracias por gente como tú y todos los que están aquí apoyando, dejándose me gusta, suscribiéndose y compartiendo. Es para nosotros un honor poder conectar con tantísimo juventino alrededor del mundo. ¿Vi mejor a Cup? Sí lo vi mejor. Es importante tener en cuenta el gol. ¿Está ya al ritmo de antes? No, pero es poco a poco, ¿no? Sabemos que Tudor está trabajando con Cup en términos físicos y mentales. Es importante lo que se está logrando poco a poco. Víctor Oviedo, Capi, Conceizao no me gustó tampoco cuando entró. No, a mí tampoco, Víctor. Hizo poco, pero hizo más que Wea en mi punto de vista. Me preocupa lo de Conceizao, Víctor. No quiero que le esté afectando tanto el que no esté jugando tanto. Debería ser un poquito más, ¿cómo decirte? No sé, digamos, más maduro al respecto, ¿no? No siempre puedes estar al 100% jugando todos los partidos, también has tenido cuestiones de lesiones y te tienes que acoplar a un nuevo sistema. Conceição es un chico que necesita tener la línea de fondo para guiarse y le cuesta cuando no la tiene. Y lo hemos visto en estos partidos. Pero un par de faltas ganó importantes y también le hicieron una falta fuerte que no le marcaron. Abigail Antonio, saludos pueblos, acertadísimo Pierutz con el tema cansancio. Wea por izquierda y Cambiazo por derecha, deberían darse cuenta Igor e invertirlos. Abigail, yo lo leo como algo que fue hecho a propósito, esto de cambiar el perfil para buscar tiros de fuera del área, el cual vimos varias veces ambos jugadores intentar. Uno de ellos, el de Cambiazo, que hace una parada espectacular, el portero del Leche. El de Wea lamentablemente terminó el segundo anillo. Pero yo creo que fue a propósito esto, el cambio de perfil para buscar ese tipo de cosas. Víctor Oviedo, me gustó el equipo titular, solo incluiría Cambiazo en la titular. Eventualmente llegará, creo yo. Lástima lo que falló Blajovic en el primero,
por lo menos se llevó una asistencia, dos asistencias con la cual empata su récord en Serie A 4 asistencias en un torneo, y esta es primera vez en su carrera que hace 2 asistencias en un primer partido, en un mismo equipo, perdón. Ay, Dios mío, en un mismo partido de Serie A. Marione Mattione, nuestro segundo gol es una oda al juego en conjunto. ¿Desde cuándo no podíamos decir eso? Bueno, Marione, totalmente de acuerdo con este comentario. Es para imprimirlo y enmarcarlo. Hoy Yildiz, en arquitecto del medio campo, se adueñó del medio campo y del juego. Todo se jugó a su ritmo. Es cierto, Víctor, también es cierto que un par de errorcitos de más hizo Yildiz, pero viene con, ¿no? O sea, es parte de. Si tú le das el balón a una joya de ese estilo, que te inventa, te crea cosas, también algunas cosas no le van a salir y se ve un poquito de errores. Buenas tardes, Capi y Pueblo, nos dice César Garzón, llegando a ver resumen, pero mi opinión sería es que estamos sumando puntos. Los jugadores deben ir encontrándose y que poco a poco sientan el ADN Juve, efecto Tudor. 100% de acuerdo contigo, César. Eso es, o sea, en lo que puede influir un entrenador que llega con 9 partidos por jugar es eso, en la fase mental, en la confianza del grupo, en la confianza de los jugadores en particular, hace ciertos cambios técnicos, tácticos, que si te empiezan a dar resultados en el campo, te ayudan a incrementar su confianza, y eso es lo que está consiguiendo Tudor, que no es cosa simple, ¿eh? Así que totalmente. Esteban, Capi, yo siento que Blažević no está concentrado, tiene la cabeza no sé dónde, seguro en la novia. Bueno, fuera que fuera en la novia, Esteban, para mí la tienen los billetes, Dusan Blažević, porque la Juventus lo más probable es que lo vaya a vender en verano. Imagino que estará viendo dónde va a jugar, o etcétera, y cuánto le van a pagar, lamentablemente, porque la Juventus lo intentó, pero él no quiso, ¿no? Él no quiso renovar a la baja. Y bueno, es entendible, tiene un gran contrato, pero la Juventus lamentablemente no puede mantenerlo. Hugo Maleón, entendamos que este equipo se está reestructurando y todo lo bueno que saquemos en cada final será ganancia. Así que 3 puntos son 3 puntos. No sé. Hugo, 100%, 100%. Hoy era importante la victoria. Yo lo he dicho en los últimos directos. En los siguientes 3 partidos, incluyendo esto, lo único posible, o sea, lo único aceptable son 9 puntos de 3 partidos. Vamos a jugar contra el Lecce, que jugamos hoy, contra el Parma y el Monza, 9 puntos, punto. Yo no digo 9 puntos, pero hay que jugar bonito y 4-0 cada partido. No me importa. 9 puntos. Si durante esos 9 puntos vemos mejorías en ciertas cositas, fenomenal, fenomenal. Pero si no, ya llegará. Ahora lo importante es sumar puntos. Pónganse, o sea, imagínense lo importante de estos puntos, que solo este partido, solo los 3 puntos de este partido, nos metió en tercer lugar, esperando el resultado de Atalanta-Boloña y Roma-Lazio. Y eso es un partido, el Atalanta-Boloña es un partido súper interesante para la Juventus. Digamos que por haces del destino, Boloña y Atalanta empatan. Nos quedamos en el tercer lugar, chicos. O sea, una cosa espectacular. Otra cosa que diría aquí, ¿no? Que no se ha tocado mucho. Hoy Di Gregorio hizo un partidazo Di Gregorio, unas paradas espectaculares. Una de ellas que fue obviamente fuera de lugar, pero de todas formas la reacción de Di Gregorio fue fenomenal. Y la parada que le hace a Rebic, mamma mía, partidazo de Di Gregorio. Salvatore Sagnelli, a mí McKennie no me gusta, pierde la marca fácil y le falta velocidad y dar mejores pases. Bueno, no está solo Salvatore, hay mucha gente que McKennie no convence. Lo que le salva a McKennie es que es un jugador comodín, o sea, realmente te cubre los huecos y le echa ganas. Veo las estadísticas y no lo creo. Con Mota que si 2 remates. Sí, Alexander. Y hoy hicimos creo que más de 600 pases y se ganó 2-1. Manuel Santiago Pérez, ganamos, que es lo único que cuenta. Me preocupa lo fácil que nos llegan y cualquier gol nos asusta. Clave, Manuel. Nico, mucha garra y poco gol. Pero se necesita gente así también. A mí Nico me gusta mucho por eso. Le pone muchos huevos. Quizás no mete goles, pero le pone mucho por el equipo y eso yo lo puedo apreciar. No es tanto lo fácil que nos llegan, Manuel, sino lo fácil que nos meten goles de centro a nosotros este año.
En su momento saqué un banquillo, no me recuerdo, y era que si el 65% de los goles que nos habían metido en todas las competiciones eran por centros. No sé hoy, eso fue antes de los 7 goles que nos metieron hace poco, no sé hoy en día cuánto esté esa estadística, tendré que volver a meterme todos los partidos, todos los highlights para contarlos, pero es muchísimo. O sea, nosotros no sabemos defender bien los centros y es algo que es problema. Ahora, el problema mayor es esa segunda parte de lo que tú dices. Cualquier gol nos asusta. Eso es sumamente preocupante, Manuel. Que nos metan un gol y de repente se controló el equipo. Tú también lo viste, basándome en lo que escribes. O sea, de repente ya no estaban los chicos en sus posiciones, empezaron a tener ese miedo interno de que iban a perder el partido. Es ahí donde tiene que trabajar Tudor. Te metieron un gol, no importa, adelante, sigue controlando el partido, no te cagues encima. Y eso es algo muy difícil de arreglar, eso toma mucho tiempo, mucho trabajo psicológico, porque es algo que tú heredas como persona por lo que te pasó en estos últimos días, meses, ¿no? O sea, porque tú metías un gol y te empataban y a veces hasta perdías el partido o terminabas empatando y no tenías una forma de retomar el partido, etcétera, etcétera. Perdiste esa confianza. Y eso es lo que habla de esto. Si tú te metes un gol y te asusta de esa forma, es que no tienes confianza en ti mismo, en tus habilidades. Es decir, carajo, este es leche, a mí no me importa, le he pasado por encima 87 minutos, yo le voy a seguir pasando encima por los siguientes 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos que tenga que jugar. Aquí la cuestión es que te metieron ese gol y los chicos se cagaron. Y eso es preocupante. Juan Diego Cedeño, Yildiz cuando toca el balón se ve que se le sube 2 a las revoluciones en el tiempo de juego. No, es una belleza. Juan Diego, ver jugar a Kenan Yildiz es espectacular. Locatelli increíble primer tiempo, luego bajó un poco por el desgaste. Cansado, estaba agotado Locatelli. Víctor Oviedo, hoy dijeron un dato importante en la transmisión de DAZN, que lo que gana Dusan es lo que gana todo el equipo del Leche. Ojo con eso. Jorge Cuesta L, muchas felicidades por tan excelente canal, hermano. 27 años siendo juventino y muy feliz ahora que di con su canal. No, Jorge, gracias a ti, de verdad. Gracias a ti por estar y ser parte de esta comunidad. Sin ustedes no existe Pueblo Juve, literalmente. Por eso se llama Pueblo Juve. Para nosotros un gran honor poder estar aquí con nosotros y compartir esta pasión con todos ustedes. Nos quedan 6 puntos antes de la Lazio. Vamos, si se puede. No solamente la Lazio, nos enfrentamos contra el Bologna también. Es importante sacar esos 6 puntos que quedan. Francisco Sierra, no importa jugar bonito, importa sumar de 3. Ya después eso se corrige, Capi. El arquero fue una pared, de acuerdo, alineados. Hugo Maleón, el equipo ya está haciendo su trabajo. Ahora nos toca el nuestro, que es apoyar. Así que las críticas que se hagan deben ser responsables porque la Juve nos necesita más que nunca, 100%. Pero la crítica constructiva siempre es buena, Hugo. La crítica destructiva, no. La crítica constructiva, sí. César Garzón Jordan, Capi, le estamos metiendo presión a los clubes que están peleando los puestos con nosotros. Se deben estar arrascando la cabeza. Nos conviene empate del Bologna-Atalanta y seguimos puntos. César, ¿por qué crees que salió lo de las apuestas hace un día? ¿Por qué crees que ahorita salió eso y pusieron a no sé cuántos jugadores de la Juve ahí en las carátulas, involucrando a gente que no tenía nada que ver, que ya ha salido públicamente a decir que absolutamente no tenía nada que ver, que nunca han hecho una apuesta ilegal y nunca han hecho una apuesta? El mismo Di María, digo, yo nunca he hecho una apuesta. ¿Qué carajo me están metiendo a mí en eso? ¿Por qué crees? Están viendo a la Juve ahí. Son así. Una lacra asquerosa esa gente. Yo creo que este chico, Di Gregorio, va a crecer mucho, la verdad. Ojalá que sí, y poco a poco lo estamos viendo. El americano no está jugando en su posición natural. Hay que darle gracias a Dios que lo tenemos en la Juve. Luis Roberto, chao pueblo, vamos con todos, vestido cumplido, a seguir ganando finales. Forza Juve, grande Luis Roberto, un abrazo a ti, a Cuba, si mal no recuerdo, tú estás en Cuba. Alexander José, va el dolor de cabeza del Capi, el juego aéreo es tu estigma, 100%, Alexander. Pero también me da rechera la cuestión. Es que yo no lo logro entender. Como defensa, yo jugué defensa, no soy muy alto, pero, o sea, el juego aéreo es fundamental. O sea, tú tienes que saber defender los centros, o sea, no puedes ser tan débil. Víctor Oviedo, Vega en eso segundo tiempo bajó mucho el nivel, entregó muchos balones, hay que prepararle su vuelo de vuelta. Víctor, ¿sabes qué? Yo no sé si es solo Vega, o sea, yo vi una Juventus muy, muy cansada al final.
El mismo Thuram regalando balones. La vi muy, muy cansada a toda la Juve. Y el trabajo de Vega es jodido, ¿eh? Es jodido. Bueno, mientras tanto la Juve parece que lo va a querer comprar, que no le va a salir nada, nada barato. Mucho juego por la izquierda en el segundo tiempo. Tudor intentó con Chico cambiar de banda, pero lo vi a Chico muy en el centro. Pero esa es la cuestión, Manuel. Chico, o sea, ya no juegas con el esquema de antes, que podías tener a Chico allá al lado de la línea de fondo y al otro del otro lado de la línea de fondo. Con el esquema de Tudor, Chico tiene que estar más centrado y ahí es donde se pierde. Yo creo que por eso se ve tan mal. Juan Diego les dice que dejen el like. No, no les dice, o sea, demanda el like. Hay que hacerle caso a Juan Diego, si no se enoja. Si no se enoja. Luis Carranza, juguemos muy bien hoy, jugamos muy bien hoy. Ahora pensar en el partido de Parma, de visita, y también me preocupa un poco la visita en Boloña y también con Lazio, pero hay que confiar. Bueno, Luis, tú mismo lo dijiste. Hoy se jugó bien. Siguiente partido Parma. El resto del mensaje, no te preocupes por eso. Eso es un partido muy a futuro. Hay que concentrarnos en Parma. Olvidemos que vamos a jugar eventualmente con Boloña. Olvidemos que vamos a jugar eventualmente con Lazio. Parma. Después de Parma, Monza. Y así sucesivamente. Un partido a la vez, porque las finales son así. Una final a la vez. Cierto, Capi, el punto del perfil cambiado de los carrileros. Lástima, Oveja no entró al 100 concentrado. Mucha movilidad en nuestro mediocampo. Mérito. Sí, eso sí es verdad. Muchísima movilidad. Mientras tanto, ahorita acabo de declarar el entrenador del Leche en Sky. Así que dentro de poco tendremos las declaraciones de Tudor en Sky. Así que estén ahí con nosotros. No van a poder con nosotros. Somos el mejor equipo de la Serie A. Duélale a quien le duela. Qué asquerosa la ficha. Así es. Vamos a darle like. Es el canal más transparente y amigable que tenemos. Me siento muy familiarizado con el pueblo Juve. Vamos, gente, like grande. Gracias, Francisco, de verdad, mil gracias. Gran nivel de Kefren, loca y siempre Big Mac. No, lo de Kefren Thuram es... O sea, Kefren hoy jugó titular y jugó 90 y ¿cuántos minutos duró el partido? 94, 95 minutos. Y hace 3 días tenía una fatiga muscular en el abductor. ¿Cómo hizo para... O sea, Kefren Thuram hizo algo. No, Piero es un capo, Abigail. Kefren Thuram hizo algo que no habíamos visto en la Juventus desde no sé hace cuántos años. Kefren Thuram regresó en 3 días y jugó titular. ¿Cómo hizo? O sea, debe ser que no falte médica. ¿Cómo hace? No lo sé. Muchachos, estamos más en el live que los likes. Este es un problema. Den el apoyo, que aquí está estos señores haciendo este gran trabajo. Entren, escuchen y den el like. Y además es gratis, es barato, es simple de hacer. Hay que dejar ese me gusta en estas cositas. Mientras tanto, seguimos esperando la llegada de Igor Tudor a los micrófonos de Sky. Por ahora tenemos las primeras declaraciones tanto de Locatelli como de Kenan Yildiz. Obviamente les traeré estas declaraciones ahorita, lo están entrevistando en este momento a estos dos protagonistas. Interesante que entrevistan a Kenan en inglés y él responde en inglés. Es sumamente interesante. Lleva tiempo en Italia. Yo creo que Kenan, algún italiano, debería poder hablarlo y tocar ese tema. Ahorita les traigo las declaraciones de estos dos protagonistas. Mientras tanto, también estamos esperando la llegada de Igor Tudor a los micrófonos de Sky. Pero importante aquí la declaración del capitán y del buen Kenan Yildiz. Importante el gol también de Locatelli, ¿no? Contra el último partido que no hicimos, el Guachalón. Les pido una disculpa por eso, pero yo creo que fue importante tomar en cuenta la situación, porque Locatelli era uno que, digamos, no mete muchos goles, pero los que mete son importantes y yo creo que fue importante para él también encontrar esa confianza, ¿no? Es un capitán, digamos, que al final llega a esa capitanía de forma medio rara. Y que él logre meter un gol importante como ese dentro de lo que es la Juventus en ese momento contra quizás el rival más difícil en ese momento que se enfrentaba a la Juve, pues creo que fue fundamental para él. Seguimos esperando ahorita les voy a traer las declaraciones de estos ambos protagonistas.
Mientras tanto, veremos qué nos dice el buen Tudor. A mí me gustaría que le preguntaran a Tudor de por qué no jugó Douglas Luiz. Porque yo creo que, o sea, él trató de resolver la situación en el caos de la defensa con la entrada de Nico Sabona, pero me parece que la situación era diferente, ¿no? A mí me parece que era una cuestión de que en el medio campo no se tenía el control del balón y eso es que de verdad me parece que quizás entrando Douglas Luiz hubieras podido tener un poquito más de control en el centro del campo y no parece que fue como él lo tomó en cuenta. Jorge nos dice, tuve que esperar a que llegara Tudor para poder ver a Loca y a Thuram controlar el medio campo de la Juve. Para mí esa sería la base, lo hacen bien juntos. Excelente comentario, Jorge, ¿eh? Porque llevamos mucho tiempo no teniendo un buen control del medio campo y justo, y son dos jugadores, digamos, que llegaron, ¿no? Al final del día, no es que llegaron ahorita, están ahí de hace tiempo. Y Hugo Tudor encontró la fórmula, ¿no? Entre comillas, para estos dos. Interesante esa acotación, Jorge. Te doy un aplauso. Capi, ganamos. Grande respaldo, así es, importante ganar. Al final no fue 3-0, como dijo la nonna, fueron 2-1. Bueno, la nonna tampoco es que es infalible, pero pronosticó 3 goles, ¿eh? Solo que le salió mal ahí la cuenta. Pero tengo una duda, ¿no te parece que Veiga y Kelly son malísimos? Upa. Sé que es lo que hay hasta fin de temporada, pero los veo muy pobres en la marca. Oye, respaldo, yo a Kelly lo vi muy bien. Es más, yo a Kelly cada vez lo veo mejor. Veiga tuvo algunas fallas en el segundo tiempo, pero para decir que son malísimos me parece demasiado fuerte. Yo sinceramente, yo a Kelly cada vez lo veo mejor, especialmente jugando con esta línea de 3. A Kelly lo veo mejorando, mejor en la marca, mejor en la intercepción de balones, mejor en el robo de balones. Y hoy se lanzó al ataque también cuando tuvo la oportunidad. Me gustaría, si puedes, respaldo, ponerme en los comentarios el por qué te parecen tan malos. Porque me llama mucho la atención tu comentario. Una pregunta, ¿por qué no ve minutos el chico Costa? ¿Sabes también que me gustaría ver a Adzi? Adzi está jugando en la Next Gen últimamente. Costa es una excelente pregunta. No sabría responderte. Imagino que no está a la altura. Se habla de que va a salir en préstamo. Luis Carranza, gracias, Gapi, por responderme y también hacerme entender que vamos partido a partido grande, Luis. No, siempre disponible a leer todos sus comentarios. Hago lo que puedo. Me gusta ver a Cup sonreír por volver al gol. Lo necesitamos. Sí. Pero cuidado en decir hombre feliz, porque después empiezan a burlarte de ti. Entonces, ten cuidado, Víctor. Yo pagué mucho esas declaraciones. Obviamente se bromea. Abigail Antonio, se le pegó bastante a Locatelli. Le ha costado ser capitán de manera precoz. La confianza que le da Tudor le ayuda de aquí al futuro. De aquí al futuro. Ok. Sí, y es interesante eso, ¿no? Porque al final, pues parece que el equipo acepta la capitanía de Locatelli, porque al principio había, yo creo que un poquito de roce ahí, había tenido la capitanía Gatti, bueno, toda esa situación de la capitanía que se movía alrededor del plantel fue terrible. Me gusta que haya por fin caído en alguien. No sé si Locatelli es el capitán de la Juventus, pero está haciendo lo que puede. Coincido, Kelly también lo veo mejor, nos dice Alexander. Jared Cort, otro de nuestros miembros, vengo a dejar mi veneno. Partido debió ser liquidado por Dusan, pero ahí él falló. El equipo bien, pero Dusan debe liquidar para evitar esto. Y el arbitraje horrible. Bueno, Jared, con nosotros ya sabes cómo son, ¿no? Esa es una cuestión lamentable y permanente, la cuestión esto del arbitraje, y cada vez es una cosa más indignante el poder ver eso. Perdón, disculpen. Está justo ahorita declarando Igor Tudor en los micrófonos de Sky Sport. Obviamente les voy a traer estas declaraciones. También les debo las declaraciones del capitán y de Keenan Yildiz. Llegaré a ellas, pero bueno, como pueden ver, están llegando todas al mismo tiempo. Tengo que traducirlas, etcétera. Mientras estoy en el live, trato de balancear un poco. Juan Diego, Kelly ha crecido, pero se ve que es el más débil. Pero sí me gustó que desdoblara el medio campo. Más débil.
Puede ser, sí, puede ser. Fuera de chinazo, Capi. Fuera de chinazo, Capi. Víctor, no entendí nada. Fuera de chinazo, ahí me vas a tener que explicar, Víctor, me perdí. No sé qué quiera decir eso. Respaldo. Me generan muchas dudas en los duelos. Kelly tiene el físico y los gana a veces. Es alto, fuerte y rápido, pero lo veo poco seguro. Por ahí quizás es una sensación mía. No es tanto sensación tuya. Se ve como inestable. Eso sí te lo puedo comprar, Respaldo. Se ve inestable, Kelly, como que se va a caer en pedazos. Pero de alguna forma saca o sea, saca el trabajo, ¿no? Y yo creo que eso también hay que darle un poco de mérito a eso. O sea, por ejemplo, Kalulu yo creo que todos dirían que es un gran defensa aquí, ¿no? Que es cierto, pero Kalulu comete muchos errores en la defensa. Lo que pasa es que es un tipo muy rápido e inteligente. Entonces, comete el error, pero con su rapidez e inteligencia arregla muy rápido ese error. Gana el balón otra vez, etcétera. Pero, por ejemplo, no sé, el error es haber permitido que el defensa recibiera ese balón o haber permitido que el defensa se diera la vuelta en vez de recibir el balón y quedar espaldas a la puerta, permite que el delantero se dé la vuelta y vea hacia el arco. Entonces, en esos juegos, claro, el defensa se da la vuelta, ve hacia el arco y Kalulu con su rapidez le da la vuelta y le quita el balón. Pero el error defensivo fue permitirle al delantero que se diera la vuelta a encarar el arco. No sé si me explico, ¿no? Pero es ahí las cositas, ¿no? Hay cosas que arreglar, no todos son cracks. Definitivamente creo que no tenemos un defensa crack en este momento, tenemos defensas buenos, pero poco a poco. Bueno, voy a seguir trabajando, Capi, gracias totales, saludos, Forza Juve. Gracias a ti, Alexander, gracias por permitirnos acompañarte durante tu trabajo y muchísima suerte. Y Vega en los duelos me parece aún peor, lo que lo salva es el trato de balón. Sí, estoy de acuerdo contigo que los duelos en el piso de Vega no son los mejores. Pero te doy otra perspectiva. Veiga es quizás el único que tenemos en la defensa que es bastante bueno en los duelos aéreos. Creo que es el único que gana balones aéreos. Y si no me equivoco, el gol de Cup Miners viene gracias a un balón aéreo ganado por Veiga. Por mi comentario de Cup, fuera de chinas. Pero es que no entiendo qué quiere decir fuera de chinazos. Me estoy perdiendo algo ahí. Perdón, Víctor. Respaldo. Kalulu quizás tiene errores tácticos, pero la actitud que tiene es distinta. Él defendiendo se siente cómodo, por lo mismo de su virtud física. De acuerdo contigo. Vengo llegando de la chamba. ¿Cómo estuvo un partido? ¿Alguien me pudiera resumir? Tavo, te lo respondo yo. Primero que nada, bienvenido. Espero que te haya ido bien en tu trabajo y que todo haya salido bien. Un partido en el cual la Juventus dominó por 80 minutos más o menos. Lo puedes ver también en los gráficos aquí. Las líneas azules es la posesión de balón de la Juventus. Y como puedes ver, muy poquitas líneas amarillas, que sería la posesión de el Lecce. La Juve dominó por 80 minutos, les pasó por encima, metió 2 goles, pudo haber metido más, un gran Di Gregorio en unas intervenciones perfectas en momentos claves del partido, y al final nos metieron un gol en el minuto 87 por centro y de cabezazo de Baschirotto, imposible de parar, y el equipo se derrumbó. Hubo mucha ansiedad por parte del equipo, los cambios no resultaron lamentablemente, se terminó sufriendo los últimos 6 a 7 minutos, incluyendo el tiempo extra, pero lo importante fue sacar el resultado y sacar la victoria, que era lo importante. Ahí más o menos te lo resumí, Tavo, seguramente en el chat te pondrán algo más. Gracias, pueblo, buenas noches, Forza Juve, un abrazo para ti, Senza Paura, siempre presente. Capi, buena tarde, un abrazo. Gracias a Piero este fin de semana, sería increíble. Forza Juve, será increíble. Forza Juve fino a la fine. Y hoy me siento más Juve que ayer. Eso es lo más bonito y lo más importante. Gracias por un guachalón más. Y como siempre, increíble todo. Gracias. Un abrazo a ti, Hugo. Gracias por haber estado. Víctor Oviedo, Capi. En primer tiempo noté la mano de Tudor al subir a los centrales y generando espacio. Eso me gustó mucho. De acuerdo contigo, Víctor. Se jugó mucho al pase al espacio. Pase vertical al espacio, que era algo que pedíamos mucho de esta Juve y lo podemos, digamos, ver solo hasta ahorita, lo cual pues yo creo que es importante también en ese aspecto.
Veamos un poquito, ahorita están terminando las declaraciones de Igor Tudor en Sky Sports. Mientras tanto, Kenan Yildiz fue premiado como el mejor jugador del partido. ¿Les parece merecido ese premio de Kenan Yildiz, chicos? Me gustaría saber su opinión al respecto. Creo que fue un buen jugador, pero no sé si sería correcto darle el premio como el mejor jugador del partido. Disculpen un segundo, que estaban terminando justo ahorita las declaraciones por parte de Igor Tudor. Algo le preguntaron que trataron de meterlo en problemas a Igor Tudor en sus preguntas. Ahorita se los traigo. Pero bueno, veamos un poquito qué es lo que decía el buen Locatelli en los micrófonos de Sky. Disculpen, los tengo aquí. Ok. Entonces, Locatelli, el capitán de la Juventus en Sky Sports, después del Juventus Lecce, nos dice: estamos poniendo mucho más energía y entusiasmo. Tenemos que afrontar los partidos así. Son 3 puntos fundamentales para nosotros. Deberíamos haberlo cerrado antes, es lo que veníamos hablando. ¿Nos divertimos más? Le preguntan. Aquí la diversión es ganar. Excelente respuesta por parte del capitán. Lo demás son habladurías. Estamos intentando afrontarlo bien, pero hoy deberíamos hacerlo cerrando antes, insiste el capitán de la Juve. Mientras tanto, también van a entrevistar a Michele Di Gregorio, quien de nuevo, reitero, hizo un partidazo Michele Di Gregorio. Esas son declaraciones del capitán Juve, chicos. Eso nos divertimos o no, me vale dos. Aquí lo importante es sacar la victoria, que es lo que cuenta. Y yo creo que eso es un cambio fundamental en la parte mental, que es lo que decíamos anteriormente. Y ahorita les voy a traer el resto de las declaraciones. También declaró Kenan Yildiz, así que tomaremos eso en cuenta. Y tenemos las declaraciones pendientes también por parte de Igor Tudor y las que están dando ahorita Michele Di Gregorio después del partidazo que se lanzó. Lamentable, la verdad es que me da cosa que termine con el arco con un gol, porque no se lo merecía. Yo creo que se merecía llevarse su arco en cero el buen Digre, pero bueno, el cabezazo de Baschirotto fue realmente fenomenal. Deme un segundito que lanzamos esto en nuestras redes, las declaraciones de Loca. Obviamente estoy tratando de hacer 300 cosas al mismo tiempo. Dicen que eso es malo para la salud. Le preguntan a Di Gregorio: ¿qué es la Juventus para ti hoy en día? Déjenme ver qué le dice. Se los digo aquí en directo. La Juventus es un sueño. Qué excelente, Di Gregorio. Dice: la Juventus es un sueño. Hay veces que me veo alrededor para ver si realmente estoy despierto y estar aquí representando a este club. O sea, Di Gregorio. Y hay quienes decían que era interista porque había crecido en las juveniles del Inter. Pero chicos, los jugadores pues también tienen su pasado, tienen que tratar de salir, ¿no? Y tratar de ser profesionales como puedan. Si crecen en unas academias de ciertos equipos, pues no necesariamente quieren decir que son de ese equipo. Obviamente esa respuesta que da en aquella entrevista donde dicen que cuando lo ponen, ¿no? Para que escoja su portero preferido, pone Handanovic y la gente le cayó encima al pobre Digre por eso. Pero bueno, yo también entiendo él estando ahí, ¿no? Y pues declara eso, tiene sentido también que lo diga, porque era el portero, digamos, que estaba ahí, ¿no? Estaba por encima de él, era lo que él estaba tratando de encontrar, o de ser, pues, ¿no? Ser el portero titular. Hay que también recordar que el Inter no apuesta por Di Gregorio, sino por otro portero que ahorita no me recuerdo, que era patético, y termina siendo Digre yéndose al Monza. Pasemos un poquito al chat mientras, pero les traigo el resto de las declaraciones. Jared Colt, creo que me quedé aquí. El equipo titular, excelente. Los cambios, los jugadores flojos. A Mota le
pedíamos cambios y a Tudor que no lo haga los cambios. Interesante, sí, tienes razón. Salvatore nos pone, me gustaría que jugaran más con centros buscando a los medios, viniendo a remolque para pegarle y sorprender. Veremos si se puede. Capi, no me gustó el público pitar el equipo cuando estaban 2-1. Eso no ayuda en nada. Qué mal que solo vayan al estadio por la foto o por Instagram. Ay, Víctor, ¿qué te puedo decir? Esto es sumamente triste. Yo no estuve de acuerdo con que la curva haya hecho esos cánticos contra Mota, por mucho que a mí no me gustaba cómo estaba llevando el equipo Mota, el estilo de comunicación de Mota. En ese momento Mota es el entrenador de la Juventus y tú lo tienes que apoyar. No me gustó que el público estuviera cantando por Allegri, no me gusta que el público le pitara al equipo. O sea, cuando es el partido, cuando se está en el campo y el equipo está en el campo contra otro equipo, tú tienes que apoyar a tu equipo. Al final del partido se puede hacer las críticas constructivas, se puede hacer ese tipo de cosas, pero durante el partido tú no puedes estarle haciendo y diciendo esas cosas así a tu equipo. Yo estoy de acuerdo contigo. Luis Roberto, lo de Yildiz como mejor del partido lo veo correcto. Muy bien. Víctor Aru, Forza Juve, Forza Dusan, Forza Yildiz, Forza Loca, Forza Capi, Forza Pueblo Juve. Espectacular, Víctor. Un abrazo para ti y la familia. Danilone Martínez, chao Pueblo, chao Capi. Me perdí del juego por falta de señal, pero no me preocupa porque en Telegram podré verlo, pero lo ganamos. Espero que no sea jugando mal. No jugamos mal, Danilo, al contrario, jugamos muy bien, pero nos metimos un poquito de miedo en los últimos minutos y tienes toda la razón. En el grupo de Telegram tendrán la repetición del partido dentro de poco. Lo de nuestro meta hoy fue otro nivel. Grande Di Gregorio. Totalmente de acuerdo contigo, Luis Roberto. Si es por la Juve, no es malo. Si es por la Juve, no es malo. Otra voz cuando se trata de trabajo o cosas del hogar, el doctor dice que es malo para la salud. Madre mía. No sé qué me está... de hacer las cosas todo al mismo tiempo. Ya entendí. Juan Diego, eres demasiado inteligente y a veces, o sea, me quedo como atorado bajo tu... Pero bueno. A ver, chicos, declaraciones de Kenan Yildiz a Sky Sports. Se las debía. Le preguntan, ¿el sentido de libertad que siente en esa posición ha cambiado mucho para ti? No, yo simplemente intento jugar mi fútbol. Me va bien y estoy feliz por eso. Tu gol es la fotografía del momento. Muchos toques, tú haciendo de 9 y Vlahovic de 10. No. Dusan hizo un gran partido. Yo estoy muy contento. No es fácil jugar así de primera con un solo toque. Él me dio un buen pase y yo se la puse en la esquina. Serían las declaraciones de Kenan Yildiz. Espectacular, de verdad, lo de este chico. A mí me llama mucho la atención porque es un muchacho de 19 años. O sea, espectacular, de verdad. Pero bueno, veamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos las declaraciones de Tudor por hacer, tenemos las declaraciones de Di Gregorio por ver. Faltan todavía muchísimas cosas por responderles aquí y seguir conversando con ustedes. Un segundito, que publicamos justo esto en nuestras redes, lo que les acabo de leer. Mientras tanto me están pasando algo terrible de ver. Me están pasando el resumen de la Prescritese contra el Cagliari. Horrible eso. Como ver una película de miedo. Leonardo Jurado, cuando en la transmisión enfocaron al presidente de la Juve, el tipo se estaba durmiendo. En este partido, o dices en los otros, Leonardo, en esa famosa foto de Ferrero, dicen que realmente lo que estaba haciendo era viendo su celular. ¿Ah? Loca MVP Top 3, Loca Yildiz Dusan, nos dice Víctor. Buena esta pregunta, chicos. ¿Quiénes pondrían como su podio entre los jugadores de la Juve? ¿Quiénes fueron los 3 mejores jugadores de la Juve según ustedes? Me gustaría saber su opinión al respecto. Yo la verdad es que no lo pude ver completo el partido. Vi más el segundo tiempo que el primero. El primero lo vi en pequeños momentos. Pero diría que más o menos por ahí estoy. ¿Eh? Loca me gustó mucho. Yildiz, sí, Yildiz, o sea, cuando juega Yildiz de verdad. No sé si incluiría a Dusan,
puede ser, como un tercer lugar puede ser, Víctor. Yo sé que no te gusta que yo diga eso, pero puede ser, porque al final te vas con 2 asistencias, entras en el tercer puesto, pero te comiste un gol, digamos, bastante cantado, y de 9 hay que meterla. Pero bueno, hay veces que no entra y por eso está en el tercer lugar, creo yo. Veamos qué dice el resto del chat. Le damos un minuto para que nos puedan poner sus opiniones. A no soltar este puesto de Champions, ya depende de nosotros. Así es, hablando de multitasking. Sí, al final te entendí. Pase lo que pase mañana entre Boloña y Atalanta, la Juve asegura puesto de Champions. Esperemos que sí. Di Gregorio, claro, ¿cómo no incluir a Di Gregorio, chicos? Di Gregorio, Locatelli y Yildiz. Di Gregorio, me estás convenciendo, Rodrigo. Dusan, Yildiz y Loca. Bueno, parece que Yildiz y Loca están entrados. Así que aquí, a los que están en el chat, nos tienen que poner, no gusta Nico, dice. A mí me gusta Nico, pero no para el podio. Entre Di Gregorio y Dusan, ¿a quién escogen? A ver, los leo. Los leo sobre Di Gregorio y Dusan. Entre esos dos, ¿a quién escogen para el top 3? Mientras voy a buscarles las declaraciones de Igor Tudor. Segundo. Aquí las tengo. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Veamos qué nos ponen aquí ustedes en el chat. Entre Di Gregorio y Dusan, ¿quién se lleva el tercer puesto como mejor jugador? Respaldo nos pone, sin podio, los 3 por igual. Mi MVP son Loca, Yildiz y Dusan también. Danilone, a mí me gustan las mujeres. Pero me imagino que Yildiz por haber ganado el MVP. A Cup porque está mejorando. Cup, tú pones a Cup en el podio como 3 mejores. Víctor Oviedo, Dusan, 2 asistencias de gol. Di Gregorio, 2 paradas claves en una fuera de juego. Creo. Pero me quedo con Dusan. Locatelli, Yildiz y Di Gregorio nos pone Norman, disculpa. Bueno, no está fácil la pregunta, no está fácil. Yo estoy igual. Bueno, ¿por qué no hacemos que el podio sea de 4? Hay 2 medallas de bronce. ¿Qué les parece? Así ya todos felices. Chicos, declaraciones de Igor Tudor postpartido en los micrófonos de la prensa. Las leemos aquí. Entonces, pass and go, ¿no? Le dicen este juego, ¿no? De pasarla y salir corriendo. Interesante cómo pone eso. Y le dice, he visto cosas bonitas, un excelente primer tiempo y un buen segundo tiempo, con los últimos 10 minutos en los que estuvimos un poco demasiado nerviosos, lo que te decía Danilone. Si hubiéramos ido 3 o 4-0 en el primer tiempo, nadie habría dicho nada. Fue bellísimo con el tercer hombre que finalizó la jugada. Perdón, este fue el gol de Yildiz. Perdón, me estoy ahogando. Gol de Yildiz. Fue bellísimo con el tercer hombre que finalizó la jugada. Si no eres fuerte, una acción así no es fácil. Estoy realmente feliz. Gol recibido, gol encajado, es un tema importante porque sabemos que tenemos algunos problemas por la estructura y por la inexperiencia, pero debemos aumentar la concentración, prepararnos mejor. Los partidos también se deciden por estas cosas. Les dije a los chicos, esto es una escuela, pero hay que crecer rápido. Interesante, ¿eh? Él sabe que es un problema la situación de los centros, recibir goles de esa forma. Sobre Vlahovic, hizo un buen partido, estuvo conectado y atacó el espacio mejor y más que en el primer tiempo. Me da pena porque se merecía un gol. Creo que estamos todos de acuerdo con eso. Sobre Koopmeiners le preguntan, Koopmeiners tenía un problema en el tendón.
Atención. Lo vi con más piernas y me gustó. Este gol le dará confianza. Tenía un problema en el tendón. ¿Cuándo tenía un problema en el tendón? Interesante. ¿Qué tiene de más la Juve? No me gusta hacer comparaciones con otros. Tenemos que pensar en nosotros, en nuestro enfoque. Tienes que ser tienes que ser tienes que ser tú contra ti mismo. Los cálculos son prácticamente inútiles. Interesantes las declaraciones de Igor Tudor después de la Juventus Lecce. ¿Qué querrá decir tenía un problema con el tendón? ¿Ya no lo tiene el problema con el tendón? No lo sé. Y jugó con ese problema del tendón. Y bueno, yo también pregunto, ¿no? Al final, ¿es posible que Koop Meiners esté sano en algún momento? O sea, si no es el tendón, es la fiebre. Si no es la fiebre, es la costilla rota. Si no es la costilla rota. O sea, de verdad, este chico, no sé, será hipocondríaco. Veremos. Norman nos pone Locatelli, Gildis Di Gregorio. Jair nos pone Dusan, Locadigre. Capi, el que no diga Dusan lo sacas del chat, por favor. Me parece que Turán y Coop están elevando su nivel, aún pueden mejorar, pero están mejorando y Locatelli volvió a nacer, está jugando mucho mejor. Por fin, un DT que habla como es. Bueno, es la situación. Con Tudor tienes la honestidad y la verdad, definitivamente. Pero me llama la atención eso del tendón. ¿Qué habrá querido decir eso del tendón de Koop Meiners? No me encanta saber eso. Imagínate. Tudor en conferencia de prensa, ahorita se los voy a traer, pero mientras tanto dice, hoy no me gustaron los cambios. Los jugadores deben cambiar el modo de pensar entre titular y entrar. Hay que hacer ese crecimiento de inmediato. Lo que más importa es el equipo sobre cualquier otra cosa. Así que espectacular lo de Igor Tudor en la conferencia de prensa. Obviamente esa también se las traeré. Pero, ay, Dios mío, ¿qué hice aquí? Bueno, nada, haciendo un pocotón de cosas locas aquí. Disculpen, es que hice una tontería aquí. Paciencia. Ok. Veamos qué más decimos. Por fin de té. Luis Vallejo, ¿qué tal Krustovich para segundo delantero la próxima temporada? Puede ser, Luis. Me gustó Krustovich, no me pareció nada malo, pero... Uy, ok, regreso yo aquí. No sé, o sea, ser delantero de Leche, después te viene la presión de estar en la Juventus, no está fácil. Capi, sé que es pronto, pero si logramos entrar en Champions, ¿cree que Tudor debe seguir? Qué buena pregunta, Leonardo. Como dices, es pronto, ¿ok? Pero no me voy a resguardar en esa respuesta porque creo que mereces una respuesta más concreta. Tudor está haciendo algo necesario en la Juventus, pero no puede ser la única fuente de esa mejoría. ¿A qué me refiero? Tudor está trayendo juventinidad a la Juventus. Y no me refiero de que porque es no sé, una leyenda de la Juve, entonces ya con eso traes juventinidad. Me refiero al entendimiento de lo que es ser y representar a la Juventus, que se había perdido. Se había perdido por diseño, ¿okay? Se sacó del equipo ese entendimiento. Quedamos claros con eso. Y él lo está trayendo, pero él lo está trayendo a donde lo puede traer él. ¿A qué me refiero? Él lo está trayendo al camerino. El problema de la Juventus es que eso falta también en la gerencia. Y depender del entrenador que traiga la juventinidad a la gerencia es un error y no lo puede hacer. En un club de fútbol como en cualquier compañía, tú no puedes depender que tus empleados pongan la cultura hacia la gerencia
y hacia la compañía. La cultura de la compañía debe ser enseñada hacia los empleados. No sé si me explico. Entonces, claro, tú pones al entrenador quien le enseña a su grupo, a su equipo, qué quiere decir ser Juventus. Pero para enseñarle a la gerencia no va a funcionar, porque al final del día esta gente son jefes de este señor. Tú tienes que inyectar aquí arriba gente de deporte, gente que entienda qué es la Juventus. Todo para tratar de responderte. Aquí puede llegar quien sea en el banquillo. Si no se arregla la gerencia, el año que viene va a ser un desastre otra vez. Un equipo es sólido al nivel que sea sólida la gerencia. Y la gerencia de la Juventus hoy en día no es sólida. Es todo lo opuesto en mi punto de vista. Y aquí no es por cuestión de John Elkann, es la gente que está ahí adentro. Falta gente de fútbol, falta gente que entienda qué es estar en la Juventus, falta gente que defienda la Juventus en las aulas pertinentes, falta gente que entre al camerino en un momento difícil, que sea el malo de la película para que el bueno de la película sea el entrenador, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde hay que intervenir. Entonces, si Tudor califica la Champions League, ¿podría quedarse? Sí, con tal de que me intervengas en la gerencia. Si Tudor califica a la Champions League, si Tudor califica a la Champions League, Tudor podría irse. Sí, pero interven en la gerencia. No sé si me explico. O sea, no me parece que dependa de Tudor en particular. Depende de qué es lo que se quiera hacer en la Juventus. El problema es saber quién será el delantero titular. No, Víctor. Vete haciendo la idea que no va a ser Vlahovic. Si sacamos a Tudor después de calificarnos a Champions, sería darle una puñalada por la espalda a quien llegó a ayudar cuando nadie quiso ayudar. Una bajeza. No sería primera vez, Tavo. Lamentablemente me duele admitirlo, pero no sería la primera vez. Pero bueno. Bueno, chicos, vivimos el partido gracias a Pierutz, vivimos el primer tiempo, el segundo tiempo pude llegar yo a también ayudarlo un poquito. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Tendrán en nuestras redes el resto de las declaraciones. Les debo todavía las declaraciones de Di Gregorio. Vamos a tener la rueda de prensa de Igor Tudor también y tendremos la repetición del partido como siempre en nuestro canal de Instagram. La invitación es para el lunes, donde haremos el match análisis de el Juventus Lecce con el prof. Así que los invitamos a que pasen por ahí y los invitamos a que disfruten este fin de semana. La Juventus lleva 3 puntos importantísimos en esta odisea para la Champions League. Falta todavía ver qué es lo que va a hacer el Bologna contra el Atalanta y qué es lo que van a hacer Lazio y Roma. Esperemos que esos resultados sean favorables para la Juventus. Mientras tanto, la Juventus, imagino, tomará un día de reposo mañana y empezará a preparar el partido contra el Parma. Hay que ir a jugar en Parma desde el lunes, así que estén atentos a nuestras redes para cualquier novedad de todo eso. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Hay muchísimo juventino alrededor del mundo de habla hispana y no, que todavía no han encontrado esta casa y dependen de ustedes que les compartan. Nosotros estamos haciendo nuestra labor en redes sociales para seguir mandando ese mensaje, pero siempre funciona mucho más cuando uno de ustedes le manda a un amigo juventino, a un familiar juventino, y dice, mira, vete a este canal, mírate esta red, estos chicos valen la pena, si piensan obviamente que valemos la pena, tampoco es que nosotros, o sea, dependemos de su criterio. Así que les mando un fuerte abrazo, disfruten mucho el fin de semana, gracias por su atención y compañía, y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, Yair. Gracias a Eder, gracias a Luis Vallejo, gracias a todos los que pasaron por aquí y nos dejaron estos grandes comentarios y su compañía. Un abrazo a todos, nos vemos a la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.